La representación parlamentaria surgida del 10N refleja una sociedad plural y un territorio diverso. Se especuló hace unos años, con poco fundamento, sobre una segunda transición. Y tal vez estemos ahora de verdad, cuando el bipartidismo ha quedado desbordado y se rompe el tabú de los gobiernos de coalición ante el inicio de una nueva etapa de transición marcada por la negociación y el diálogo. Tras unos años de inestabilidad, llega al gobierno de España el momento de un cambio histórico. Empieza la era de las coaliciones. Esto escribió el periodista Adolf Beltrán en el diario.es. Hoy analizamos los escenarios que se plantean después de las elecciones del 10 de noviembre. Bienvenidos y bienvenidas a Zon Político. Bien, para tratar el tema que nos ocupa hoy contamos con la mesa habitual. A mi derecha, Javi Ramírez, candidato a la alcaldía del Puerto de Santa María. Gracias por venir. Muchas gracias por invitarme, Fran. Antonio Meza, secretario de Formación de la Juventudes Socialistas de La Rinconada. Gracias por estar aquí otra vez. Muchas gracias por invitarme, Fran. A mi izquierda, Carlos Maján, sociólogo y politólogo. Gracias por estar aquí. Y María Gómez, politóloga. Gracias por estar aquí. Bien, empezamos con el minuto de apertura. Ya sabéis, la misma pregunta para los cuatro invitados. Y yo creo que la pregunta viene muy a colación, porque es un tema que la gente yo creo que la ha extrañado bastante. Hemos visto que en el marco de las elecciones de abril, Pedro Sánchez incluso llegó a decir que con Podemos en el gobierno no dormiría tranquilo. En cambio, en estas recientes elecciones en noviembre, hemos observado cómo en pocos días después se hace un preacuerdo y se dan un abrazo, como dejando atrás todo lo que se había vertido, tanto por un lado como por el otro, contra ellos mismos. Entonces la pregunta es, ¿qué ha influido aquí? ¿Cómo ha evolucionado esta relación de PSOE a Podemos? Javi. Bueno, yo en primer lugar quería decir que fue un error de Pedro Sánchez al decir que no dormiría tranquilo con Pablo Iglesias con los ministerios esenciales, porque al final, 24 horas después del resultado electoral, pues se abrazaron, como tú has dicho, y prácticamente tienen un pacto cerrado. Pero creo que lo que ha cambiado el escenario son los 52 diputados que tiene Vox. Yo creo que esa presencia de la extrema derecha en el Parlamento con tanta fuerza, con toda la capacidad que va a tener ahora en el Parlamento, es lo principal. Y creo, como te comenté en el anterior programa también, que el PSOE tenía dos escenarios posibles, uno en el que tuviese más mayoría y pudiese gobernar en solitario, a lo mejor con el apoyo de Ciudadanos, y otro escenario en el que se hubiese dado también que el grupo de izquierda hubiera tenido más mayoría para gobernar Unidas Podemos y PSOE solo. Pero la cuestión catalana yo creo que es lo que ha marcado las elecciones. O sea, la clave para ti es el ascenso de Vox a los 52 diputados, alimentado por el problema catalán. Por el problema catalán. Exacto. Vale, muchas gracias, Javi. Antonio, tu minuto. Yo lo que creo que ha cambiado, Fran, es la situación del reparto de escaños, como ha dicho Javi. Nos encontrábamos ante una situación en la que PSOE y Podemos sumaban unos 165 diputados y actualmente suman 10 diputados menos. Eso sumado al ascenso de Vox, que pasa de 24 a 52, hace que un parlamento mucho más fraccionado, donde la extrema derecha gana mucha fuerza, y la caída también de Ciudadanos hace que no haya un escenario alternativo hacia la derecha para el PSOE. Antes sí que es cierto que vimos como un ofrecimiento de Ciudadanos a última hora podría haber cambiado todo el escenario político actual, pero ese ofrecimiento de Ciudadanos no fue acogido por el Partido Socialista y nos vimos abocados a nuevas elecciones. Yo creo que es una cuestión de voluntades, como te comenté en el primer programa, y ahora sí ha existido esa voluntad, ese querer pactar. ¿El motivo? Pues para mí, como ya te he comentado, los 52 diputados de Vox y los 10 de Ciudadanos. También yo sí comparto la idea que dijo Pedro Sánchez de que no dormiría tranquilo con ministros de Podemos en el gobierno, porque obviamente es muchísimo más cómodo y se duerme muchísimo mejor teniendo una gran mayoría y gobernando en solitario que teniendo que compartir todas las medidas que vaya a llevar a cabo con otro partido en el Consejo de Ministros. Claro. O sea, hay coincidencia entre Javi y Antonio con respecto a Vox, y también Antonio apuntaba la comodidad que supondría tener una mayoría
absoluta o Absoluta o relativa. cercana a la mayoría absoluta en diputados. Con 123 diputados tú no puedes gobernar, entonces tú necesitas pactar y obviamente ese pacto, sea con el partido que sea, genera cierta incomodidad. Vale. Carlos, tu minuto. Yo creo que fundamentalmente debemos poner el foco en el cambio en el número de diputados de Unidas Podemos. Ha habido un decrecimiento por parte del Partido Morado y el Partido Socialista se ha estabilizado, aunque ha habido un pequeño descenso, pero muy leve, con los 120 diputados con los que dispone en la actualidad en el Parlamento. Por lo tanto, si bien es cierto que el PSOE tiene un final de expectativas de crecimiento y necesita pactos de gobierno en unas terceras elecciones que no se podrían repetir, tiene mayor capacidad de negociación con Podemos, con Unidas Podemos, ya que a este no le vendría bien tendría que pasar con un PSOE, pero un PSOE que recupera su espacio hegemónico y que deja en minoría al gobierno de Podemos, y eso deja más fácil al Partido Socialista. Entonces, según tú, Carlos, el descenso de Podemos es lo que ha creado un clima para que Podemos ceda. Así. Para formar gobierno. Perfecto. María, tu minuto. Pues bueno, yo no estoy de acuerdo ni con Javi ni con Antonio. Yo no creo que Vox haya, la entrada o el crecimiento de Vox haya propiciado un cambio. Yo creo que ha sido el oportunismo de ambos partidos. Yo creo, sobre todo por parte del PSOE, se esperaba que en unas segundas elecciones ganasen apoyos, ¿no?, por parte de los electores, y no ha sido el resultado. Y propiciado, como has dicho, probablemente por Cataluña. También lo veremos en los sondeos postelectorales que salgan, pero propiciado por Cataluña. El problema está en que claro, ahora encontramos fáciles acuerdos entre ambos, a los 2 días se están dando abrazos, pero no era lo que estaba sucediendo antes. O sea, María tampoco coincide con Javi y con Antonio, tenemos como 2 bloques aquí de opiniones. ¿Alguno quiere remarcar algo del otro? Hombre, yo creo que el peso que Vox tiene en el Parlamento, sumado a la caída de Ciudadanos en 47 escaños, demarca una situación que el PSOE no pensaba que fuese tan grande. El PSOE no se pensaba que Ciudadanos fuese a pasar por detrás de Esquerra Republicana de Cataluña, por ejemplo. Entonces, ese escenario en el que Vox te puede plantear una serie de recursos, por ejemplo, a la Constitucional, en cualquier ley que tú vayas a sacar en el Parlamento, te deja un escenario con cuidado. Yo creo que el PSOE lo que ha considerado es formar una mayoría, que no es una mayoría absoluta, pero sí una mayoría relativa con los partidos regionalistas, intentar tener en torno a los 169 escaños para intentar sacar cualquier medida y contar con Esquerra, que no lo prefería, o sea, no quería pactar con Esquerra la anterior legislatura y por eso hemos ido a elecciones, y ahora es su socio necesario. Y yo creo que sí, que el problema principal ha sido el ascenso de la extrema derecha en España. Yo creo que es que tenemos una extrema derecha de las más fuertes de Europa ahora mismo en el Parlamento. Yo creo que ese es el problema. ¿Queréis remarcar algo más? Yo quiero decir que el ascenso de Vox no es la condición principal para que haya ahora gobierno o haya ahora pacto, pero sí que es un factor bastante condicionante. El hecho del discurso del miedo a Vox es un factor condicionante para que actualmente sí nos encontremos con una situación más propicia a ese pacto que antes no se daba, porque es verdad que antes existían más alternativas aparte de un gobierno solo PSOE-Podemos. También estaba Ciudadanos, también estaba la opción de abstención del PP, pero ahora mismo no hay otra. Ahora mismo el grupo que puede propiciar eso es una mayoría absoluta, es o PP o Vox. Y obviamente el miedo y el miedo a Vox y el hecho ese de que Vox tenga ahora tanta fuerza, yo creo que sí es condicionante para que ahora sí se llegue a un acuerdo. Pero es que se puede incluso analizar... Javi y Carlos, ¿vale? Se puede incluso, completando su discurso, analizar los discursos de los varones del PP que tras las elecciones decían, bueno, yo creo que es una abstención para facilitar el gobierno, como hizo el PSOE. Sin embargo, al ver la fuerza que tiene la extrema derecha, que tú no puedes, desde la posición del PP, no puedes negociar con el PSOE porque le dejaría el carril derecho totalmente libre a Vox. Eso también condiciona incluso en la derecha, o sea que Vox, con esos 52 diputados, tiene una fuerza increíble detrás de todo lo que significan los pactos, pero es incitado por eso. Carlos. Que de todas maneras, si vimos anteriormente, aunque Vox no tenía la fuerza parlamentaria que tiene en la actualidad, esa alerta antifascista que vimos ya en las pasadas elecciones y en la campaña, o incluso cuando Vox no había entrado en el Parlamento, en el sentido de que
de que ese aviso de que venía Vox y que iba a entrar en el Parlamento ya lo encontraba. Bueno, en ese sentido se vuelve a repetir un poco la historia, pero únicamente con Vox con más fuerza parlamentaria, pero se mantiene. Sí, eso es lo que en principio viene a reforzar un poco nuestro argumento, ¿no? Ese ascenso de Vox es lo que está propiciando más el pacto. Yo creo que es lo que ha acelerado todo. Totalmente. Sí, ¿no? Ha acelerado La todo. aportación. De todas formas, como vamos a tener tiempo, chica después vamos a... Claro. Quiere crearse clima. Sí, que Vox va a salir más. Sí, va a salir bastante. De hecho, el bloque 2 vamos a analizar la caída de Vox. La caída Perdón, de el Vox. ascenso de Vox y la caída de Ciudadanos, las dos caras de la misma. Ojalá caída de Vox. Todo el mundo no lo piensa así, pero bueno. 3,6 millones de personas no piensan así. Bien, pasamos al bloque 1. Vamos a comentar un poco los escenarios postelectorales y vamos a centrarnos en este pacto PSOE-Podemos, ¿vale? Vamos a contextualizar un poco la composición del Congreso de los Diputados. Tenemos con 120 escaños al PSOE, 89 al PP, 52 Vox, 35 Podemos, 13 Esquerra Republicana, 10 Ciudadanos, 8 Junts per Catalunya, 6 el PNV, 5 Bildu, 3 Más País, 2 la CUP, 2 Coalición Canaria, 2 Navarra Suma, 1 el BNG, 1 el Partido Regionalista Cántabro y 1 Teruel Existe. Yo creo que podemos afirmar que es el Parlamento, el Congreso de los Diputados más fragmentado de nuestra democracia. Pues sí. Bien, vamos a entrar con el primer escenario. Como ya vimos hace relativamente pocos días, el rey propuso como candidato a la investidura a Pedro Sánchez, que está inmerso en ese pacto o configuración de programa de gobierno con Podemos, materializado en ese preacuerdo pocos días después de las elecciones, en el que vimos ese abrazo tan entrañable. Bien, vamos a comentar un poquito cómo se está desarrollando la situación, las medidas del preacuerdo, en qué consiste, y lo vamos a extrapolar a la actualidad, ¿vale? Así que, María, ¿qué nos tienes que decir? Pues yo voy a comenzar con el tema del pacto o el preacuerdo que tenemos encima de la mesa con Podemos y PSOE, y voy a comentar un poquito las medidas para que según esto vayamos avanzando. Entonces yo en primer lugar voy a señalar que quieren consolidar el crecimiento y la creación de empleo, combatir la precariedad del mercado laboral y garantizar trabajo digno, estable y de calidad. Trabajar por la regeneración y luchar contra la corrupción, proteger los servicios públicos, en especial la educación, pensiones y vivienda. Luchar contra el cambio climático, una transición ecológica justa, protección de la biodiversidad y garantía de un trato digno a los animales. Fortalecer a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos. Aprobación de nuevos derechos que profundicen el reconocimiento de la dignidad de las personas, como el derecho a una muerte digna, eutanasia, salvaguarda de la diversidad y asegurar una España como país de memoria y dignidad. Asegurar la cultura como derecho y combatir la precariedad en el sector. Políticas feministas, incluyendo una ley de igualdad laboral. Revertir la despoblación. Yo aquí he visto un posible llamamiento a Teruel Existe para que los apoye. Garantizar la convivencia en Cataluña, diálogo y fórmula de entendimiento y encuentro, así como una justicia fiscal y equilibrio presupuestario. Dentro, perdona que te interrumpa, María, dentro del marco constitucional. Lo remarcó mucho el PSOE en esa formulación. Sí. Lo último, justicia fiscal y equilibrio presupuestario, la evaluación y el control del gasto público. Evaluación y control del gasto público con el último presupuesto del PSOE, con las condiciones de que la Comisión Europea se lo echó para atrás. Entonces, nada, a partir de esto yo lo que quiero señalar es la poca cultura de coalición que tenemos, que lo has nombrado tú al principio, la poca cultura de coalición. O sea, por mucho que tengamos un Congreso de los Diputados tan fragmentado, aún así, eso de un gobierno en coalición es la primera vez que lo tendríamos. Y tenemos un gobierno en coalición que se propuso en la anterior legislatura, con una legislatura actual que no contaría con un Podemos con tantos escaños, ni con PSOE con tantos escaños. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Yo creo que es un poco que aquí hay debate. Así que no sé, también el reparto de ministerios creo que ya no se está escuchando tanto. Por lo tanto, es interesante. Javi. Bueno, yo quiero coger el hilo de María. Es verdad que el reparto del ministerio parece que lo tiene en secretismo. La anterior negociación, la de abril, parece que todo era público, que todo se sabía, y esto se han cercado.
Es cierto que sería la primera coalición en España desde la Segunda República y de hecho la primera en el bloque de izquierda. Y yo quería resaltar, pues bueno, algunos acuerdos ministeriales o vicepresidencia que sí han salido. ¿Eso es público ahora mismo? Esto Javi, es público. ¿Es público? Eso está en los medios de comunicación. Lo primero que se dice, no se dice nombre, claro, simplemente que se dice que la vicepresidencia social sería para Podemos. Se habla posiblemente de Pablo Iglesias en esa vicepresidencia. Lo que se dice que la cartera de trabajo, sí, la seguridad social, también sería para Podemos. La seguridad social quedaría en manos del PSOE, por eso se controlan las pensiones y todo eso. Y lo que no se sabe es lo que van a hacer con el Ministerio de Trabajo. Yo puedo encontrar que con el Ministerio de Trabajo... ¿No sonaba Garzón? ¿Alberto Garzón? Se decía que podía ser para Unidas Podemos, pero está un poco en el aire. Y lo único que está cerrado es que para Unidas Podemos quedaría igualdad y universidades sin ciencia. Eso es lo que he podido encontrar de reparto ministerial o vicepresidente. Y no sabemos ningún nombre dentro de los ministerios cerrados. Se ha hablado, como tú has dicho, de Garzón, de Yolanda Díaz, vicepresidencia para Pablo Iglesias. ¿Montero en igualdad? ¿Puede ser? Es que no, está todo tan cerrado a día de hoy y tan en secretismo que no abren. Pero perdona que te interrumpa, Javi, pero ¿sí? Lo interesante es como en la anterior legislatura se señalaba el tema de que no querían ponerle nombre a los ministerios y ahora, o sea, querían, siempre estaban señalando que si Pablo Iglesias no, que si Irene Montero, y ahora es silencio absoluto. Claro, es el cambio que hemos tenido. Claro. Pero es que antes la anterior negociación, perdona, y intervención corta, dale. La anterior negociación era ministerio. La anterior negociación era televisar, que yo quiero 3 ministerios, yo te doy 2, yo ahora quiero 4, ahora te doy 3. Ese show mediático que comentábamos en el programa anterior, que la otra vez la negociación se basó en cuántos ministerios voy a tener yo y cuántos va a tener el otro. Y ahora, sin embargo, sí vemos que hay un programa o unas bases de programa a partir de las cuales se ha negociado. Tampoco sabemos cómo son las negociaciones internamente, que lo más seguro es que lo que más se haya centrado en las negociaciones sean los ministerios. Pero sí, pero aún no se sabe. Han querido dar otro calado, otra imagen a la hora de negociar un preacuerdo. Como una imagen más institucionalizada. Carlos. Sí, de hecho, sí se está hablando, aunque se haya bajo un programa y tal, sí se está hablando de números. 17 ministerios apuntados para el PSOE y se está hablando de si al final Unidas Podemos se quedaría con 3 o 4. Respecto a los nombres en igualdad, yo sí he leído que es posible que Irene Montero se encargase de igualdad y que Echenique diese un paso atrás en pro de la representación de Cataluña, de coger una figura de Cataluña. Se había hablado al principio de Jaume Asens, de Común Podem, que ahora se ha descartado en los últimos días. Pero bueno, fundamentalmente yo creo que hay que destacar también el hecho de la poca capacidad de gobierno que tendría Unidas Podemos en este gobierno de coalición. Recuerdo a Pablo Iglesias y a los dirigentes de Unidas Podemos destacar el hecho de que si pactaban con el PSOE tenían que tener capacidad de gobierno y capacidad de transformación de la sociedad a través de ministerios importantes. Y es que el principal conflicto yo creo que lo encuentran aquí en el Ministerio de Economía, porque sería controlado por el PSOE, además bajo la vicepresidencia económica de Nadia Calviño, bastante alejado ideológicamente de Pablo Iglesias y de Podemos, que además lo han destacado como una economista más cercana a políticas neoliberales. Y por último, yo creo que me gustaría destacar que es un acuerdo bastante ambiguo o poco concreto, ya que fundamentalmente las 10 medidas que se desarrollan a lo largo del documento, algunas podría firmarla perfectamente el Partido Popular. O sea, ¿quién no quiere consolidar el crecimiento y la creación de empleo? O ¿quién no habla incluso de crecimiento cuando está en el gobierno, ¿no? Vemos ahora probablemente que Pablo Casado hable de un PSOE que está estancando la economía, y eso es lo que decía precisamente Pedro Sánchez cuando estaba Rajoy en el gobierno. La lucha contra el cambio climático, quitando exceptualmente Vox, el resto de partidos más o menos hay cierto consenso sobre la transición ecológica. En fin, la mayoría de medidas yo creo que no profundizan mucho y que van a puntos fundamentales, que lo que llama la atención es precisamente porque esos puntos fundamentales no estaban antes en el acuerdo. Antonio. Yo creo que ese acuerdo, como estaba diciendo Carlos, es muy general,
casi cualquier Un preacuerdo. partido. Son Preacuerdo, son bases. pero son unas bases muy generales, son unas bases en las que, como ha dicho Carlos, casi cualquier partido las podría suscribir, porque son unas bases que establecen un escenario también muy utópico. Porque después, por ejemplo, el tema del equilibrio presupuestario, después eso tú lo tienes que llevar a Europa, entonces tú le puedes llevar un equilibrio presupuestario lo más bonito y lo más socialista que tú quieras, pero después te lo van a rechazar. Yo creo que el equilibrio presupuestario precisamente es una de las principales concesiones que ha hecho Podemos. Podemos es un partido que en sus inicios se ha definido como antieuropeísta y que siempre ha avalado mucho por eliminar esa reforma de 135... Más que anti-europeísta, anti-Banco Central Europeo. Antibanco Central Europeo. Y como estaba diciendo, que eso se ha mostrado un partido que rechazaba la reforma del 135, que primaba el pago de la deuda, etcétera. Entonces, el que ese equilibrio presupuestario esté en las bases, en ese preacuerdo, para mí es muy representativo y representa mucho las cesiones que ha tenido que hacer Podemos. Con respecto a una cosa que has dicho, María, de que la Comisión Europea echó para atrás los presupuestos de Pedro Sánchez, eso se sabía. Pedro Sánchez sabía perfectamente que esos presupuestos se los iban a echar para atrás. Y esos presupuestos, bueno, aunque no se los echaran para atrás, también sabía que no iban a salir. Y esos presupuestos eran ya el primer acto de campaña. Unos presupuestos los más sociales de la historia, unos presupuestos muy bonitos, unos presupuestos que daban una situación de prosperidad y bonanza económica, crecimiento de empleo, derechos sociales, que no representaban otra cosa que el primer acto de campaña. Después, con lo del reparto ministerial que has estado comentando, Javi, para mí no es fiable. Porque para mí son filtraciones de la prensa, no hay nada concreto para mí. Yo lo único que he visto que es concreto de verdad son las 3 vicepresidencias, una para Carmen Calvo, otra para Nadia Calviño y la otra para Podemos, que en principio no se sabría para quién sería, yo creo que para Pablo Iglesias. ¿Los cargos de Calvo y Calviño están confirmados por el propio PSOE? Las vicepresidencias sí. Los ministerios que van a ocupar cada uno, no. Vale. Calviño yo supongo que va a seguir con Economía, pero si finalmente Igualdad se cede a Podemos, Carmen Calvo estaría perdiendo ese ministerio, seguiría con relación con las Cortes y no recuerdo muy bien cuál era el otro, creo que era Administración Territorial, y no será de Meritxell Batet. Sí, es verdad. Bueno, no pasa. un lazo. Y, vale. Y nada, lo que estaba comentando al principio, que yo creo que ese preacuerdo, esas bases de acuerdo son más unas cesiones de Podemos que otra cosa. Yo creo que Podemos se modera con ese preacuerdo. Quizá por lo que ha comentado Carlos al principio en el minuto de apertura, ¿no? Que Podemos pierde fuerza, pierde escaños en el Congreso de los Diputados, pierde legitimidad para exigir, es lo que yo pienso. Y al final tiene que ceder. Y al final tiene que ceder. Vale. La tenía antes. Yo creo que sí. Bueno, y la sigue teniendo ahora. Si no, no habría gobierno de coalición. María por alusión. Bueno, yo también lo que considero es que con lo que has dicho antes, Carlos, del tema de que si el pacto es tan general, ¿no? Porque como has dicho, temas de empleo o temas de las pymes, fortalecer las pequeñas y medianas empresas y autónomos, ¿qué partido no quiere eso, no? Es un llamamiento a que los otros partidos se abstengan o den su sí. Contemplaremos ese escenario en breve. Y sigo. El tema también creo que es interesante porque, bueno, es conocido que Vox califica a Podemos como comunista, ¿no? Es algo bastante... pero claro, PP ha vuelto al mismo discurso, ha cogido también, y ahora los califica como yo no quiero un gobierno comunista. Para también un tema de no voy a llegar a acuerdos con PSOE por eso mismo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es que está siendo interesante. Yo estoy lanzando cuestiones porque claro, es como que lo veo un poco chocante. Si os parece, después en el bloque 2 tratamos el lenguaje guerra civilista que está lanzando Vox, ¿vale? Carlos me pide la palabra. Sí. También hay que tener en cuenta lo que tenemos por coalición, ¿no? Porque evidentemente ambas partes no están en igualdad de condiciones, y respecto a lo que hemos comentado antes de esa pérdida de capacidad de negociación de Unidas Podemos, que se dejan fuera prácticamente a su sector anticapitalista, porque al tú perder el Ministerio de Economía o cederse a Nadia Calviño,
No hablamos tanto de impuestos a la banca, de creación de empresas públicas energéticas, ya no hablamos de control del precio de la luz o de la intervención en el mercado de alquiler. No que no se hable, sino que realmente no tienen capacidad de gestión. O sea, una vez que haya un gobierno de coalición, ¿cómo explicas tú a tus votantes que no has intervenido prácticamente en ningún aspecto de la economía? Eso habrá que tenerlo en cuenta. Y también Perdón que te interrumpa, Carlos, Sí. ya Pablo Iglesias publicó una carta en la que explicaba que había que ceder Claro. para su electorado. La cosa Si es quieres hasta entramos qué en- punto, podemos claro. entrar en la valoración de la carta también, como ustedes convengáis. Y por último eso, que no hubo una llamada a otros partidos, básicamente porque el resto de partidos no es que le hayan hecho un cordón sanitario, a lo mejor como el que se estaba hablando de Vox en la mesa del Congreso, pero PP no hablaba de una abstención fundamentalmente porque el PSOE estaba mirando a los nacionalistas y a Podemos. O sea que en ese sentido la llamada a otros partidos del PSOE habría venido si hubiesen intentado un pacto con Ciudadanos o con el Partido Popular. Antonio, querías Con- acabar algo, ¿no? Con respecto a lo que estábamos hablando antes de si Podemos tiene legitimidad, 56 diputados son los que le falta al PSOE para llegar a la mayoría absoluta. Con lo cual, legitimidad tiene para exigir porque sus diputados son necesarios. ¿Hasta qué punto? Habiendo perdido fuerza, como ha comentado Carlos, pues eso ya es lo que habría que ver, pero legitimidad sí, bajo mi punto de vista sí tiene. Y una cosita que quería puntualizar es que es el primer preacuerdo o la primera vez que se mencionan a los animales en un preacuerdo, y a mí eso por lo menos me parece bonito. Yo soy un amante de los animales y a mí me parece algo a destacar porque también me parece un llamamiento a un posible caladero de votos animalista que antes estaba un poquito olvidado, que solo se podía haber representado por Pacma, pero que no lo votaba por... Sí, pero yo creo porque que Podemos acoge el sector animalista en gran medida. No lo Bueno. comparto tanto como tú, la verdad. Javi, Bueno, yo creo que ya recopilando un poco toda la información que tenemos, yo creo, sinceramente, que había un preacuerdo antes de las elecciones. Porque no es normal. O sea, yo creo que las negociaciones que han tenido en agosto, que tuvieron en abril, fueron negociaciones para delimitar lo que iba a pasar después de las elecciones. Y lo hemos visto, 24 horas después tenemos acuerdo. Una semana después ya sabemos hasta incluso los ministerios o las vicepresidencias que se puede ocupar. Habéis dicho que Podemos ha descendido. Bueno, Podemos ha descendido 7 diputados. 3 se ha llevado más país. El PSOE también ha descendido. Pero es que los datos son que Unidas Podemos ha perdido menos votos que el PSOE. Entonces yo creo que, como ha dicho Antonio, está legitimado tanto el PSOE como Unidas Podemos para formar el gobierno y para exigir ambas fuerzas. Yo creo que los dos buscan la cohesión y que lo más importante que quieren conseguir es la elaboración de unos presupuestos formales, porque seguimos con los presupuestos del Partido Popular. Yo creo que ese es el punto principal que tienen ahora en mente. Carlos. Lo que pasa también con el tema del trasvase de votos es que no se puede calcular realmente dónde van los votos que se pierden de Podemos y dónde se van los del PSOE. Porque, por ejemplo, se puede intuir que Jamás País, ya eso se verá a lo mejor en el postelectoral, en el sondeo, pero fundamentalmente Más País al principio llamó a la abstención. Entonces, sí es cierto que no había una gran modificación de la abstención, pero no podemos calcular, digamos, actualmente de dónde vienen los votos de Más País y dónde se van los del PSOE y los de Podemos, más allá de intuiciones, ¿no? María. Yo, siguiendo lo que ha dicho antes Antonio con el tema de los animales y que se hace un llamamiento, digamos, a los partidos o al sector animalista, yo creo que es que si vamos siguiendo lo que es el tema del preacuerdo, por mucho que sea todo súper general, yo creo que se van haciendo pinceladas o llamamientos ahí a tener contento, digamos, como tenemos un parlamento tan fragmentado, necesitamos que todos esos partidos digan, vale, pues yo a ti te tengo que dar el sí. Claro. Entonces, por ejemplo, a mí me llama la atención el tema de trabajar por la regeneración y luchar contra la corrupción. ¿Hace cuánto salió la sentencia de los ERE? Que es interesante. Pero el acuerdo es previo a la sentencia. Yo creo que Sí, pero se sabía lo que iba a pasar. Claro, yo creo que ese apartado del preacuerdo es como una forma de protegerse previamente de lo que la sentencia iba a decir. Exacto, es que es la forma que tienen de protegerse. Sí. Es que tanto PP como PSOE digan algo sobre corrupción es algo a destacar. Por lo tanto, es interesante que eso lo digan. O lo que hemos dicho de Cataluña.
con el tema de diálogo, sí, y están diciendo diálogo bajo la Constitución, y encima cuando ya, que eso no está en el preacuerdo, pero sí se ha dicho, diálogo cuando me invista. O sea, primero investidura, después ya tenemos el diálogo, que eso es interesante. Sí. Incluso las posturas han cambiado, ahora lo veremos en el siguiente apartado, pero las posturas incluso del PSOE ha cambiado totalmente con respecto a Cataluña. Antes hablaba de entendimiento y ahora habla de problema político. Antes hablaba de problema de convivencia y de problema Claro. político. Pero la de Podemos también ha cambiado, porque antes sí pedía si estaba a favor de un referéndum de autodeterminación que está fuera de la Constitución, como la Constitución establece los referéndums, y ahora ya no. Ahora ya no habla de ese tema, porque como dice en ese preacuerdo, en esas bases, estableceremos un diálogo y demás. Eso es un discurso socialista que lleva haciendo el PSOE desde que Mariano Rajoy estaba ya en el gobierno. Es verdad, María, apuntas algo muy interesante, y es que como PSOE ha pedido antes el apoyo, es decir, antes de la negociación con Esquerra Republicana, primero me apoyas, me invistes como presidente y luego negociamos. Pero igualmente yo lo creo también un poco simbólico, ¿no? Porque una vez que empieza a desarrollarse la actividad parlamentaria, los productos jurídicos, leyes, reglamentos que necesiten el apoyo de Esquerra Republicana, si no llegan a una solución entre ellos dos, van a ser inviables. Sí, yo lo considero así, pero es que también creo que es un poco... a ver, yo lo que opino es que al final sí se le está haciendo un llamamiento a Esquerra, una petición a Esquerra de por favor, quiero ser presidente de gobierno porque necesitamos estabilidad en el país, porque yo lo veo así. Y sí puede ser por temas de que legalmente necesitas ser presidente o necesitas tener un gobierno para poder llevar a cabo modificaciones de leyes o lo que sea, si pretendes cambiar algo con la sentencia del procés. Pero claro, también es interesante que no te encuentras con que... O sea, yo creo, sinceramente, que el llamamiento que se está haciendo es para que se puedan sacar unos primeros presupuestos, unas primeras leyes, y que al final eso se caiga y no va a haber presidente, sí, pero no va a haber, yo creo que no va a llegar a más. O sea, una legislatura de 4 años. Para nada. Legislatura de 4 años. Eso lo hablaremos luego. Legislatura de 4 años. Eso lo hablaremos luego, por favor. Antón, ¿qué querías comentar? Yo lo que quería comentar es que lo principal de cuando hay unas elecciones y demás, lo principal es formar un gobierno y asegurarte una mayoría por los presupuestos, porque después la aritmética... Por supuesto, recordemos, por mayoría absoluta, mayoría simple. Mayoría absoluta. ¿Vale? Obviamente. Hay que dejarlo claro. Que después la aritmética que se lleva a cabo en el desarrollo de otras leyes o de derogación de otras leyes puede ser más variable, más combinable. Hemos visto como el PP y el PSOE se han puesto de acuerdo muchas otras veces, no para presupuestos, no para gobierno, pero sí para otras leyes generales, y hemos visto votar muchas veces juntos a Podemos, a Ciudadanos, que a priori para una investidura no, pero después para otros tipos de aritméticas sí que hay otras mayorías, o se pueden articular otras mayorías diferentes a la que se articularía en como ya lo he dicho, en una investidura y en unos presupuestos. Carlos. Sí que el principal problema se va a encontrar probablemente en el tema de Cataluña. Ahora hablaremos de Esquerra, pero es que sorprende encontrar en el preacuerdo el tema de garantizar la convivencia en Cataluña y que el gobierno de España tendrá como prioridad normalizar la vida política en Cataluña. Unidas Podemos tendría que ceder un aspecto fundamental de su programa respecto a Cataluña, que es el tema de reformar la Constitución y posibilitar un referéndum de autodeterminación, y Esquerra no abandona ese discurso del derecho de autodeterminación. Por lo tanto, ver hasta qué punto la cosa va a evolucionar para que uno de los dos de su mano y puedan establecer un gobierno, porque es que el tema del derecho de autodeterminación es fundamental para Esquerra también. Pero es lo que tú has dicho, es un discurso. Quiero decir, lo que es el discurso y después lo que sea la realidad es muy diferente lo que vaya a variar, porque obviamente, ya lo vamos a ver después, tanto Esquerra está cediendo en su línea roja y su línea básica del derecho a autodeterminación, como el PSOE está cediendo también en sentarse a negociar con Esquerra. Algo de que hablaremos más adelante, pero el PSOE se ha negado siempre a sentarse siquiera a negociar con Esquerra. Es más, uno de los problemas que vimos para que no salieran esos presupuestos es que no se sentaban a negociar. Vale, ya creo que hemos abordado con bastante profundidad el primer escenario. Lo que queda claro, al fin y al cabo, es que matemáticamente coalición debe haber sí o sí. Este es el primer escenario, que es el que está ahora mismo vigente. También se comentaba un segundo escenario, que era este denominado pacto constitucionalista, debido a las críticas que se vertían con respecto a este acuerdo con Esquerra Republicana.
El pacto constitucionalista se compondría de PP y PSOE y quiero que me deis vuestra valoración al respecto. María. Bueno, yo quiero decirte, ante todo, que eso de que coalición tiene que haber sí o sí, bueno, acuerdos tiene que haber sí o sí, coalición no. Coalición es algo nuevo, pero no tiene que darse sí o sí. Que sería algo muy democrático y que le hace falta al país. Bueno, podemos entrar a discutirlo. Pero coalición no tiene que haber sí o sí. De todas formas, con el tema de la gran coalición, yo lo que quería señalar antes, que me habéis entendido, creo que mal, es que no es que la lista de acuerdos que han llegado a las que han llegado PP, Podemos y PSOE, no es que estaba yo diciendo que se está haciendo un llamamiento a los otros partidos, que quitando del medio a Podemos. O sea, yo creo que al final lo que están pidiendo Podemos y PSOE es llegar a acuerdos. O que por lo menos les digan, el PP y Ciudadanos digan, bueno, venga, vale, vamos a dejaros gobernar. Que no están tan locos, que no... Es lo que yo veo, pero no una gran coalición, yo creo, a ver, eso es una... Eso de gran los años de tú. Bueno, vale, no, o sea, que no te lo estoy diciendo que lo digas tú, pero que los medios de comunicación son los que han puesto encima de la mesa el PP y el PSOE. No es gran porque un calificativo diciendo que es que bien, no, es en el sentido de los dos grandes partidos tradicionales están haciendo una coalición. Y PP y PSOE podrían llegar a entendimientos perfectamente. Ya lo han hecho. Perfectamente. El problema está en que yo creo que claro, que es una invención de los medios. Sí, pero no solo de los medios, porque hay muchísimos varones y antiguos y ex dirigentes socialistas que también también apoyan esa gran coalición, al igual que varones del PP apoyan esa gran coalición, que no solo de los medios. Y que Ciudadanos la apoyan. Y que Ciudadanos también es verdad. Es irrelevante, matemáticamente hablando. Ciudadanos también es verdad que los medios son los que han puesto... los que dan foco y dan visibilidad a esas declaraciones de esos dirigentes sobre la gran coalición. Pero que no solo los medios, sino que ese discurso ha calado en ciertos sectores de ambos partidos, sectores más conservadores políticamente hablando. Sí, pero yo voy a añadir algo. Yo creo que ya cuando se habla de coalición, evidentemente la coalición está basada en acuerdos legislativos. Pero yo creo que el término coalición hace referencia a algo más, en el sentido de garantizar una legislatura de 4 años. Porque si no hay una coalición, un entendimiento sobre unas bases programáticas que tenga perspectiva de futuro, ¿cómo se garantiza que el gobierno dure los 4 años? Eso es lo que yo planteo. Carlos, ¿me pide la palabra? Sí, es que en ese sentido, con lo que tú has dicho, yo creo que la coalición hay que pensarlo en términos de estabilidad. Claro. Y claro, ahí es cuando sale el Partido Popular y el Partido Socialista. El problema de este pacto yo creo que es que ni a uno ni a otro actualmente le conviene. El Partido Socialista está intentando recuperar ese espacio de hegemonía en la izquierda que tenía hasta ahora, que se había visto debilitado por la entrada de Podemos en el Parlamento, y el Partido Popular precisamente lo que no quiere perder es ese espacio en la derecha que ahora parece que está debilitándose a partir de la entrada de Vox. Y en el tercer lugar, Ciudadanos evidentemente no tiene nada que perder y ahora lo que necesita es volver a la escena política y tener capacidad de gestión en el Parlamento, y un pacto facilita precisamente por Ciudadanos es lo que podría repuntarlo un poco en el número de diputados, ¿no? Pero ni PSOE ni PP yo creo que se verían beneficiados, y Ciudadanos es el único que lo vería como positivo. María. Bueno, yo creo que el tema de lo que estáis planteando de la coalición ligado a la estabilidad, sí, pero que también es cierto que durante los años que llevamos de democracia se ha visto cómo ha habido PSOE, ha hecho gobierno que no tenía la mayoría absoluta y ha llegado a acuerdos con Izquierda Unida, por ejemplo, o PP con nacionalistas, etcétera. Por lo tanto, no en todos los gobiernos ha habido una mayoría absoluta, y no con eso se le han metido a los partidos en el gobierno. También es cierto, evidentemente, que no son los números, no son los mismos números que ahora, que tenemos un parlamento mucho más fragmentado, ¿de acuerdo? Pero que hay que verlo todo con una perspectiva histórica, yo creo. Javi. Bueno, también tenemos que tener en esta legislatura, con la que se ha investido Pedro Sánchez, en cuenta la posición del Partido Popular como partido tradicional. Es cierto que Pablo Casado ha dicho
en las últimas semanas que no vaya a ayudar a la investidura, incluso con presiones de los varones del PP, pero sí ha dicho que durante la investidura pueden llegar a una serie de acuerdos. Entonces yo creo que hay que también tener el foco en esa coalición y lo que puede durar en este periodo de 4 años. Carlos, sí, la palabra. De hecho, lo que decía antes María es que precisamente la estabilidad en el Parlamento se ha logrado a través de mayorías muy amplias, encabezadas por un partido fundamentalmente. O sea, no hemos logrado una estabilidad de gobierno encabezada por 2 partidos fundamentales, sino que se ha logrado solo a partir de uno, en el que los otros partidos muy minoritarios, como hablábamos con el caso de Izquierda Unida o del PC, habían hecho apoyos muy concretos al PSOE para salir del paso porque no tenían fuerza parlamentaria como la que podría tener actualmente Unidas Podemos. Y lo que ha dicho Javi, precisamente lo que desgastaría el PP no sería ese apoyo en medidas concretas, que además son fundamentales para avanzar en el proceso de gobernabilidad, sino un gran pacto que hiciese que el PP y el Partido Socialista gobernasen juntos. Bien, vamos a poner también sobre la mesa la necesidad que tiene este futuro gobierno, conformado por PSOE y Podemos, de negociar con Esquerra Republicana de Cataluña, que tiene 13 diputados y que se ve como una fuerza parlamentaria decisiva a la hora de dar una mayoría. Vamos a tantear un poco cómo va la negociación, qué puntos se están negociando, cuáles son las posturas, cómo ha evolucionado. Javi. Vale. Bueno, decir que las posiciones tanto de PSOE como de Esquerra Republicana están variando. Ya antes lo ha dicho Antonio, que Esquerra incluso está cambiando y se está amordando un poquito más a la no autodeterminación. Los puntos que están sobre la mesa ahora mismo es una mesa de negociación unilateral entre el presidente de la Generalitat y el presidente del gobierno. Y incluso en las negociaciones, que hasta ahora han habido 3 negociaciones, 2 han sido en Madrid y una ha conseguido Esquerra Republicana que se haga en Barcelona. Entonces, todo este escenario que se está dando después del 10N está haciendo que el PSOE tenga la necesidad de moderar su discurso, de hablar no de un problema de entendimiento entre catalanes, sino de un problema político, y que Esquerra Republicana incluso esté haciendo movimientos que a simple vista no son importantes, pero el cederle un senador, por ejemplo, a Junts per Catalunya es un síntoma de intentar avanzar hacia las negociaciones, a que Junts per Catalunya también se abra un poco y pase de ese no a Sánchez. Está habiendo incluso un acercamiento de que va a haber llamada de Pedro Sánchez a Quim Torra. Entonces yo creo que se están dando unos escenarios, unos movimientos que están siendo importantes y que tendrán sus repercusiones durante esta semana. Para finalizar, 3 días importantes. La decisión de los jueces de Bruselas sobre Puigdemont y su repatriación a España. La decisión del Tribunal Europeo sobre la condición de Junqueras, si será eurodiputado o no. Y por último, saber si el Tribunal Supremo inhabilita o no a Torra, que ya se inculpó él mismo en el juicio que tuvo. Esos son los 3 escenarios que pueden marcar un poco cómo será la deriva de las negociaciones entre Esquerra Republicana. ¿Cuánto tiempo estimamos este escenario? Que se produzcan esas 3 cosas que tú has Bueno, yo mencionado. creo que se puede dar a partir de la semana para Nochebuena, 24, 18, una semanita. Para tener Se que puede. hablar en Navidad. Puede ser un buen regalo de Papá Noel. Yo Estaba Carlos antes, pero Vale, sí. vale. Como quiera, como quiera. Venga, Es Antonio, dale. solo puntualizar un par de cosas a Venga. Javi. Yo, la llamada a Quim Torra no es una llamada a Quim Torra, es una llamada a todos los presidentes autonómicos. Que es una forma de enmascarar esa llamada a Quim Torra, sí, pero no es solo una llamada a Quim Torra. Pero una llamada que no se ha producido. Pero no es una anteriormente. llamada para negociar con Quim Torra, sino es una llamada para negociar con los presidentes autonómicos y exponerle a los presidentes autonómicos cuál va a ser las propuestas y en qué va a consistir ese futuro gobierno. ¿Y por qué se hace esto, Antonio? ¿Porque el presidente del gobierno Porque o el necesita- candidato a la investidura contacta con los presidentes Porque autonómicos? necesita legitimarse. Porque a pesar de haber llegado a un acuerdo, le siguen faltando 21 diputados y necesita legitimarse, necesita hacerlo de alguna forma. Para mí son unas llamadas y unas reuniones más de cara a la galería que otra cosa. Y después otra cosa que quería apuntarte, lo de
que el PSOE haya cedido un senador a Junts per Catalunya es algo que no es de ahora. No es el PSOE, es Esquerra, me entendí mal. Ah, vale. Es que es republicana, ha Entonces, cedido un senador. Entonces no te digo nada. Es que es una práctica que se hace muy habitualmente y que el PSOE ha hecho con Junts per Catalunya, ha hecho con el PNV, incluso al PNV le ha cedido un puesto en la mesa del Senado. Sí lo sé. Carlos. Sí, yo quería destacar la presión que está ejerciendo, aunque aparentemente no nos estamos fijando, de Esquerra Republicana en el tema de la negociación, porque primero había escuchado que estaban planteándose una reunión con Junts per Catalunya, con la CUP, con EH Bildu y con el BNG, todos firmantes del Pacto de la Lloja, que precisamente lo que se firmó era la defensa del derecho de autodeterminación por parte de todos estos partidos. Y no solo eso, sino la propia consulta a las bases que realizó Esquerra Republicana, el formato de la pregunta, la forma en la que estaba redactada, que decía: ¿estás de acuerdo con rechazar la investidura de Pedro Sánchez si previamente no hay un acuerdo para abordar el conflicto político? Que este tipo de cosas, de las consultas con las bases, son muy delicadas, ¿no? Porque cómo formulas tú una pregunta de una u otra forma sin incentivar una respuesta por parte de la militancia. Y en el caso de Esquerra, es que precisamente con la formulación de esa pregunta ya estaba invitando a la militancia a presionar un poco más para esa negociación y que el derecho de autodeterminación, como hemos dicho antes, siga estando presente en la negociación. Sí, pero el PSOE y Podemos en el preacuerdo han marcado literalmente que la negociación se debe establecer dentro del marco constitucional, porque esa intención, se sabe por qué se quiere independizar, ahí está el pero conflicto. ya está clara, la base está clara por parte de PSOE y Podemos. Claro, y entonces veremos qué pasa, sí, pero ahí está el conflicto. María. Yo creo que precisamente porque ahí está el conflicto, encontramos el problema. Yo creo que, a ver, Esquerra Republicana no quiere, ni Esquerra, ni Junts per Cat, ni la CUP quieren ejercer o quieren estar legitimados bajo la Constitución. Ellos todo lo que llevan haciendo desde hace 2 años está fuera del marco legal. Por lo tanto, eso es muy importante. Lo que nos lleva a que Pedro Sánchez ahora se encuentre en una situación de no saber cómo actuar. A mí lo que me llama la atención, sinceramente, es que en un problema tan grande como tiene el PSOE ahora mismo con respecto a Cataluña, no lleguen a acuerdos programáticos más importantes con otro tipo de partidos tradicionales que evidentemente sí están dentro de la Constitución. No estoy diciendo con esto que evidentemente, siguiendo lo que tú has dicho antes, si Pablo Casado lo que quiere es que Pedro Sánchez sea investido y luego ya llegamos a acuerdos, ¿por qué eso no se ha hablado previamente? ¿Por qué no se habla del tema de Cataluña previamente? ¿Qué pasa? ¿Que tengo que estar yo hablando con Esquerra para que Esquerra me dé su sí? Y ya después, es que está basando un gobierno bajo un problema, bajo un conflicto que no solo tiene que decidir Esquerra cuáles son las líneas, es que ahí van más partidos. Y que si volvemos al programa anterior, el problema que yo considero de que Esquerra tenga 14 escaños, y la entrada de la CUP, que también es interesante, ¿no? Antonio y luego Javi. Con respecto a lo que has estado comentando, Carlos, de la consulta de Esquerra, las consultas, como las hemos visto y bajo mi punto de vista, son bastante ambiguas normalmente, porque voy a hablar principalmente de la del PSOE. La pregunta del PSOE a mí me parece ambigua, me parece muy abierta, porque te deja la opción de, si fracasa una vía, poder tirar por otra. ¿Te refieres a la formulación literal de la papeleta? Al igual que me parece la de Esquerra. Me parece que si falla la vía de Esquerra, para poder tirar por otra vía el propio partido. Y nada. Pues Javi. Pues, yo creo que si Esquerra Republicana tiene el peso que tiene en el Congreso es porque ha ejercido su función de partido y la democracia la ha designado esos acuerdos, ¿vale? Ahora, lo que entra en este escenario es una de las fechas que yo he dicho, que es lo que decida el Tribunal Supremo sobre la inhabilitación o no de Quim Torra, porque esto va a marcar que haya unas elecciones o no en Cataluña. Previsiblemente va a ser condenado y va a ser inhabilitado. Por lo tanto, Esquerra Republicana
ahora mismo su posición es acumular todo el electorado posible para tener más fuerza que Junts per Catalunya. El movimiento que dije antes de cederle un senador a Junts per Catalunya imposibilitó o denegó que se llevara a cabo otra cuestión en la Generalitat para decidir si hacían otra una autodeterminación o no. Entonces, al cederle el senador, se paralizó ese proceso. Y es cierto que los partidos tradicionales a veces tienen que llegar al acuerdo para solucionar problemas en el territorio español. Pero hasta ahora, la vez que se han puesto de acuerdo ha sido para ejercer 155 y ya acabó como acabó. Entonces yo creo que el PSOE tenga la iniciativa para intentar solucionar este problema con Esquerra Republicana es un paso positivo. ¿Cómo acabó el 155, Javier? Acabó bastante mal, con una represión brutal de la policía en Cataluña. Carlos y Antonio. Sí, yo creo que hay que tener en cuenta también la presión de Unidas Podemos en la mesa de diálogo y la negociación, porque estábamos hablando de la posibilidad de pactar del Partido Socialista con el Partido Popular, y es que precisamente Pablo Iglesias llamaba hace unos días, presionaba un poco más para que el Partido Socialista empezase ese acuerdo de negociación con la mesa de diálogo con Esquerra Republicana. Entonces dudo que Unidas Podemos se plantease un pacto de gobierno que no fuese con los nacionalistas y que fuese, por ejemplo, con el Partido Popular. En ese sentido hay que tenerlo también en cuenta. Y salió hace unos días una encuesta de La Razón que decía que bueno que se empezaba a notar el desgaste del Partido Socialista en la intención de voto precisamente por pactar con Esquerra. Aunque sí es cierto que ese tipo de relaciones no se pueden hacer porque no se sabe por qué los votantes dejan de votar por una razón o por otra en sondeos de este tipo. Sí, yo creo que el Partido Socialista va a estar muy atento de los sondeos electorales y de medir en cualquier momento cuáles son las vías que le pueden perjudicar menos electoralmente en términos de pactos. Antonio y María. Has estado hablando de que, Javi, Sí, de que la cesión del senador de Esquerra Junts per Catalunya era para frenar otra declaración de independencia, Sí, otra declaración de autodeterminación. ¿Y quién defendía cada cosa? Supongo que Esquerra defendía que se paralizara... Esquerra defendía que no se llevara a cabo. Eso, yo creo que es un poco por las negociaciones que está teniendo con el PSOE y que no quiere que se parta las negociaciones, que se rompan. Yo creo que Esquerra ha moderado su discurso para poder justificar en cierta manera ese apoyo que previsiblemente y bajo mi punto de vista le va a dar al PSOE. Pero yo creo que eso viene a cabo también hilando con lo que tú has comentado de la posible inhabilitación a Quintorra, Sí. que eso va a traer consigo una repetición electoral en Cataluña, bajo mi punto de vista, y eso es lo que está haciendo que Esquerra, como digo, se modere todo ese discurso para intentar aglutinar más votos independentistas, como has estado tú comentando. Por eso creo que las negociaciones se están extendiendo un poquito más. Yo sí pienso que ya hay un pacto cerrado entre Esquerra y el PSOE. Yo pienso que ya hay unas bases para empezar a negociar. Yo creo que esa mesa de diálogo ya está más que hablada. Yo creo que incluso se está hablando ahora más de unos posibles presupuestos que de la propia investidura. ¿Y por qué se está extendiendo en el tiempo, Antonio? ¿Por qué Esquerra ha dicho que si apoya al gobierno será después de Navidad? Por lo que estaba diciendo, porque se avecinó una repetición electoral en Cataluña, o sea, un adelanto electoral en Cataluña, y tienes que mantener un poco tu teatro para intentar mantener tus votantes y aglutinar más votos. Para intentar ganarle terreno a Junts per Catalunya, no puedes mostrarte como que lo has ido todo directamente al PSOE. Claro. Tú tienes que mantener tu posición, mantenerte firme y decir, hemos hecho esto porque era lo que había que hacer, pero primero hemos hecho una negociación y hemos llevado a cabo una negociación muy dura en la que hemos exigido mucho y en la que hemos conseguido esto, esto y esto. Pero por eso no puedes dárselo libremente a la primera de cambio. Tú tienes que hacer ver a tus votantes o a tus posibles votantes de que tú has luchado por algo. Pero yo sí pienso que ese pacto ya está prácticamente hecho. Contigo, María, y acabamos el bloque. Yo creo que es importante señalar, ante todo, que Esquerra Republicana quiere la independencia de Cataluña y que yo creo que no se va a encontrar el mejor escenario que este ahora mismo para reclamar eso ante el gobierno central. Necesita el PSOE de Esquerra, por lo tanto es interesante esto mismo. Esquerra, ahora es que si no aprovecha la oportunidad, evidentemente estaría traicionando a sus electores y a todos sus apoyos. Yo también creo que si encima tenemos en cuenta
que probablemente haya unas elecciones catalanas, entonces que Esquerra está preparándose ahora mismo una campaña. Sí, sí. Entonces, claro, yo creo que es una suma de varias cosas. Esquerra está preparando la campaña, como tú has dicho, porque es que se ve venir, porque la inhabilitación de Torra, ¿qué es lo que va a traer? Una nueva investidura en Cataluña de otro candidato de Junts per Catalunya. Claro. Si Esquerra sabe que está ahora fuerte. Claro, Claro, claro. Si Esquerra sabe que ahora es el momento perfecto para lograr llegar a la Generalitat. Y que sería interesante ver qué consecuencias ha tenido que Puigdemont esté en el extranjero, en Bruselas, y que en libertad, y que en cambio aquí esté Oriol Junqueras En la cárcel. con una sentencia ya encima de la mesa. Son dos mártires de forma diferente. Uno está sufriendo la justicia Sí, española pero los electores- y el otro está en un palacete casi, vamos. Sí, pero los electores a quién le están dando el apoyo. Es evidente Eso es lo que se verá en las repeticiones electorales. Claro, claro. Bueno, ya se ve con las elecciones. Pero- se puede analizar también con las elecciones la fuerza que tiene Esquerra Claro. Republicana y que no tiene Junts per Claro. Catalunya. Además, Junts per Catalunya, la antigua Convergencia, siempre ha tenido más fuerza en el Congreso de los Diputados que Esquerra, y eso está variando ahora. Incluso también habría que tener en cuenta el factor de que si se inhabilita Quim Torra, la presentación de este otro Martín más de Junts per Catalunya, que Claro. eso también va a influir después en la opinión pública de cara a finalmente decantar tu voto, porque ya son dos mártires los que tiene Junts per Catalunya y uno lo que tiene Esquerra. Lo que pasa es que el de Esquerra sí está en la cárcel, Vale, vamos a finalizar el bloque con la... provisionalmente, que yo creo que va a salir. Vamos a finalizar el bloque con una preguntita, teniendo en cuenta estas actitudes, esta confluencia de escenario que hemos planteado aquí durante un largo rato. Esto es una pregunta del millón. Si se llega a conformar gobierno, ¿va a durar los 4 años? Carlos, ¿tú qué piensas? Bueno, yo creo que no. Vamos, Claro, creo que rotundo, no. creo que lo podemos- Yo creo que va a haber unanimidad. Lo podemos afirmar todo. Fundamentalmente, te podría decir que podría haber más estabilidad en caso de que el Partido Socialista y el Partido Popular empezase un gobierno de coalición, pero dadas las circunstancias, como está en el Parlamento, se puede llegar a la aprobación de unos presupuestos generales, pero no le veo un largo trayecto, más que nada porque además, como comentábamos en el anterior programa, con poca trayectoria de gobiernos de coalición en nuestro país, más allá de acuerdos puntuales, creo que la legislatura se caería pronto. María, ¿tú qué piensas? Yo pienso que no va a durar 4 años. Yo creo que además ya lo venimos diciendo, el tema de que los partidos no se está hablando de un acuerdo entre todos, entonces yo creo que eso está influyendo. Yo creo que de verdad que es importante el tema de no solo centrarnos en los bloques izquierda o derecha, que yo creo que hay que encontrar que evidentemente el mismo cordón sanitario que se le ha intentado hacer en la mesa del Congreso a Vox se le podría hacer para acuerdo. Y con eso te quitas lo que has dicho antes, Javi, del tema de es que Vox te va a llevar ante el Tribunal Constitucional cualquier ley que se saque. Bueno, pues si llegamos a acuerdo entre todos los partidos es importante, es interesante. Javi, ¿Cómo sientas tú a miembros de Vox con miembros del PSOE cuando no quieren ni sentarse ni hablar ni nada? ¿Sabes? Entonces yo creo que ¿va a haber 4 años? No, pero a lo mejor 2 años. con dudas, te he escuchado. 2 La años, entonación sí. hace con dudas. Es que si el PSOE, a ver, es que pueden pasar muchas cosas durante 4 años, ¿sabes? Entonces no podemos predecir el futuro. Pero si el PSOE mantiene esa mayoría que va a conseguir para la investidura, si la consigue, durante 2 años o 4 años, entonces sí tendremos un gobierno estable, por lo menos. Antonio, Yo soy muy rotundo, yo afirmo, no va a durar 4 años. No es que yo lo piense, es que yo tengo claro que no va a durar 4 años. Sinceramente, yo creo que la prioridad, lo estaba comentando esta mañana con Javi, la prioridad es sacar adelante unos presupuestos y ya quitarnos del medio el legado de Montoro. La prioridad es que haya una investidura, que previsiblemente la va a haber, porque estamos aquí hablando siempre y ya se da por hecho de que la pero me interrumpa, ¿veremos moción de censura? Moción de censura, ¿no? Si llega gobierno, si hubiera gobierno, no veremos La moción de censura, aritmética, ¿no la la veis? aritmética es imposible, porque la aritmética para que haya una moción de censura tú tienes que poner de acuerdo a PP, a Vox y a Podemos casi seguramente,
Y no creo que Podemos, estando en el gobierno, vaya a apoyar una moción de censura O sea, contra él mismo. Descartamos la moción Yo de la censura, moción de ¿no? censura la descarto porque la aritmética es lo que... Pero no- con el pactómetro. Sí, tenemos que ir pactómetro. Una de confianza no... Una de confianza no la lo vería descarto, yo, pero bueno. En la mitad de legislatura. Puede ser. Una de confianza. Y tal vez se pierda y tal vez eso es lo que precipite unas nuevas elecciones. Bueno, pero yo creo... Hemos arriesgado, plantear una moción de Vamos. confianza. Pero es que yo lo que... Vamos a ver. Yo lo que pienso... María, vamos. O sea, no, yo un poco solo de quería orden. hacer una puntualización, Antonio, Ahora que acabas. la moción de confianza, aún así, por mucho que se plantee, no genera que, o sea, el presidente del gobierno solo tendría que convocar elecciones si él lo ve oportuno. No es como una moción de censura que sí, entonces el presidente cambia. Si se llega a acuerdo, en plan, si el Congreso vota a otro presidente. La moción de confianza no, la moción de confianza simplemente se le puede denegar la confianza y aún así el presidente dice, bueno, da igual, continúo. Claro. Entonces, que es Sí, la pero puntualización. perdería legitimidad pública. Sí, por evidentemente. supuesto, pero que te hago la Sí, sí, puntualización. sí, lo iba a decir, pero Fran no me ha dejado. Carlos, ¿tú qué querías apuntar? No, nada de eso que le vendría mal electoralmente, como Claro. señala María. Sí. Bien, pues acabamos este bloque 1 y entramos en el bloque 2. Sería muy interesante analizar todas las posturas y toda la evolución que han tenido todos los partidos y además nuevas irrupciones en el Congreso, por ejemplo, como la de Esquerra Republicana. Pero por desgracia no tenemos tiempo y nos vamos a centrar en los dos hitos que yo considero más importantes dentro de la conformación de este nuevo Parlamento, este nuevo Congreso de los Diputados. Tanto el ascenso de Vox, que ha pasado de 25 a 52 diputados, y la caída de Ciudadanos, que es una barbaridad, de 57 a 10 diputados. Así que nos queda una ganancia de 27 escaños para Vox, que le ha supuesto pasar de ser la quinta fuerza a la tercera, y una pérdida de 47 para Ciudadanos, que es una bestialidad, que ha pasado de tercera fuerza a sexta. Empezamos con Vox. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué esta irrupción? Bueno, irrupción. Este incremento seguido en el tiempo, continuando en el tiempo. Carlos. Bueno, yo creo que con respecto al aumento de Vox se debe fundamentalmente a cómo se ha combatido el discurso de Vox. Se están poniendo escenarios sobre la mesa como el cordón sanitario, que lo que imposibilitan es precisamente el discurso en un espacio democrático, y los principales beneficiados de ese discurso anti-Vox y no sentarse en la mesa a combatir dialécticamente el discurso de Vox es precisamente los principales beneficiados son Vox. Y con respecto a Ciudadanos ha sido precisamente la ambivalencia y los virajes ideológicos que ha dado en tan poco tiempo, y la excesiva, yo creo que teatralización de Rivera en los debates, la que le ha podido venir muy mal, que al final el votante o no tenía claro por dónde tiraba Ciudadanos o veía el folclore de Rivera en los debates, y yo creo que eso le ha podido venir bastante mal. Antonio. Yo creo que para mí la clave con Vox es la polarización del discurso izquierda-derecha y del discurso propiamente dentro de la derecha. Yo creo que el hecho de que el discurso se haya polarizado tanto y se haya servido Vox se ha servido de unos discursos de odio, le ha hecho a ir aglutinando los restos de partidos de derecha, los restos de PP que ya no se sienten tan identificados, los restos de Ciudadanos que se han ido perdiendo y que ya no se veían representados en Ciudadanos sobre todo por el discurso nacionalista. Vox ha reivindicado muchísimo ese nacionalismo, esa defensa del nacional frente a los independentistas, frente a los enemigos del Estado, frente a Batasuna, frente a todo este lenguaje guerra civilista que tú has comentado antes. Y yo creo que eso es lo que ha hecho que Vox aumente tantísimo su apoyo, ¿no? Como te digo, que se ha servido de los restos de esos partidos de derecha, que tal vez, como Vox los llama derechita cobarde, tal vez lo que no se atrevían a decir lo ha dicho Vox, y ha conseguido que la España más radical a la derecha y con unos discursos de odio que más calan en ellos los ha conseguido aglutinar, porque Vox al fin y al cabo se está viendo como una voz para esos españoles que no se atreven a decir ciertas cosas, pero que ya las está diciendo Vox. María, ¿tú qué piensas? Yo estoy en parte de acuerdo con Antonio. Yo creo que la crisis con Cataluña ha generado un momento de conflicto en el país, y yo creo que los electores han echado de menos un discurso claro por parte de los partidos, un discurso con soluciones. Yo creo que es importante eso del discurso con soluciones.
Y Vox ha sido claro, el país antes que Cataluña. Por lo tanto, yo creo que los electores han visto ahí un claro cambio que se ve también reflejado en el tema de que en la anterior legislatura, cuando Vox consigue menos escaños que ahora, muchos menos escaños, había españoles que lo consideraban para nada no lo consideraban una opción. Y de repente sí. ¿Por qué? ¿Hay un cambio que haga que...? Pues sí, es que en la sentencia del procés, los CDR, etcétera. Entonces yo creo que eso es muy importante. También hay un elemento muy importante, que es el debate A4, preelectoral antes de las elecciones del 10 de noviembre, en el que, sinceramente, el debate A5, perdón, que sinceramente a mí me dio la impresión a Abascal de ser el más natural de todo. Es que era muy natural, salía sin miedo, pero ya no tanto el mensaje, que también cala mucho, evidentemente, el mensaje político, pero era la actitud suya. Sí, a la hora de encarar las preguntas, pero ¿quién es el de encarar a los contrarios. Porque con cada esa naturalidad yo creo que se llevó mucho votante indeciso. ¿Quién es el partido que menos tiene que perder? Exactamente. Es que con cada campaña electoral Vox ha salido reforzado. Claro. Porque están diciendo las burradas y las barbaridades que le da la gana y siempre van ganando votos. Por eso se permite el lujo de tener esa naturalidad. Porque sabe que diga lo que diga, va a ganar votos, tiene un carisma tremendo. Sí. En la forma de hablar, en la forma de expresarse. Transmite, porque quieras o no, Abascal transmite muy bien, una persona que habla bastante bien, se nota que es una persona que sabe hacer lo que está haciendo, entonces se puede permitir tener esa naturalidad, y está en una posición muy cómoda, porque por ejemplo Pedro Sánchez no puede decir todo lo que piensa, porque se está jugando a la presidencia del gobierno. Pablo Iglesias no puede decir todo lo que piensa o todo lo que le gustaría, porque se está jugando muchos escaños, se está jugando tener una posición de presión. El PP se estaba jugando también mucho. Y de entrada en el gobierno. Ciudadanos también. Ciudadanos se estaba... Ahora entraremos con Ciudadanos, ahora entraremos. Se estaba jugando la remontada que se olía, ¿no? Y el PP pues se jugaba a ser la fuerza hegemónica de la derecha. Sin embargo, Abascal, ¿qué se jugaba? Tenía 24... Crecer, pero es que si se subía de 24 a 25 ya lo iban a vender como una victoria. Y iba a calar ese mensaje. Lo que nadie se esperaba, yo no me lo esperaba, y yo creo que ellos tampoco, es que tuvieran 52 diputados. Y yo creo que se han encontrado en una situación de no saber ni qué hacer con ellos. Es mi opinión. Hombre, yo creo que lo han sabido bastante pronto, han dicho que echarían para atrás toda ley que aprobar el Parlamento. Pero es que cuando tú llevas al Constitucional algo, tú tienes que tener unos fundamentos de hecho. Y tú tienes que tener una base. Tienes que tener fuerza parlamentaria. Sí, pero que es lo que recoge la Constitución. Sí, pero cuando tú vas a llevarle tu documento al Constitucional, en el que vas a impugnar una ley o cualquier medida que se lleve a cabo, tú tienes que tener una fundamentación jurídica de base para poder... ¿Cuál es la que tiene? Si esa ley está todavía no salió la ley, todavía no se sabe, pero Ortega es abogado, ha estado como acusación popular en el juicio del proceso. Y todos los partidos tienen abogados y tienen sus acusaciones. Por eso entonces no es un problema, en realidad, esa fundamentación de eso en realidad no es un problema, porque la vas a encontrar seguro. O no, quiero decirte... a ver, sí pueden encontrarlas, pero lo que puede es no tener sentido. Quiero decirte que yo creo que no les ha venido tan bien esos 52 diputados como parece. Es como yo lo veo. En su opinión, ¿vale? Carlos. Que de hecho la capacidad de crecimiento de Vox estaba ahí. Yo creo que también hay que señalar un hecho muy importante y que me han llegado por muchas partes, que es que la llegada de Abascal al hormiguero, cuando se intentó mostrar como un candidato a la presidencia, ahí hubo muchísima gente que yo escuchaba por la calle que veían que era una persona normal, porque al fin y al cabo se humanizó un poco y que aquello como que se había establecido un discurso de Abascal como si fuese un demonetario, y es que se normalizó muchísimo y ahí pudo recoger a muchos votantes. Javi. El blanqueamiento que se le ha hecho a Vox, tanto con los medios de comunicación como con los partidos, yo creo que es una de las principales consecuencias de que tenga esa fuerza mediática. El tema de Cataluña, por supuesto, porque es una situación de excepcionalidad que ha polarizado mucho a la población, porque hay mucha gente de izquierda que son progresistas para muchas cosas, pero para la integridad territorial vamos a dejarlo para otro día y no me lo toquéis. Entonces yo creo que Cataluña ha sido el pilar fundamental, después los medios de comunicación, la visita al hormiguero, en el debate A4, en el A5, perdón,
Pablo Iglesias, que yo esperaba que fuese más duro con ellos, estuvo muy tranquilo, no le discutió. Sin embargo, Irene Montero sí es verdad que en el debate que se realizaron con las 5 candidatas, la sexta con las 5 candidatas, la verdad es que Irene Montero tuvo una posición firme y le contestaba cada vez que podía. Yo he echado en falta durante esta campaña ese tipo de contestaciones por parte de los partidos políticos. Después, decir que esta alimentación de votos de Vox yo creo que puede venir más por el PP que por Ciudadanos. Es cierto que se ha podido alimentar de todos los partidos del espectro, excepto de Podemos, pero viene más del trasvase de votos de PP, porque en el PP había gente muy de derecha. Vamos, de Santiago Abascal estaba dentro del Partido Popular y yo creo que ha podido venir de aquí. Y en cuanto a Ciudadanos, yo creo que el principal problema que ha tenido es de no saber recuperar el centro. Tenía un espacio hegemónico en el centro que lo estaba explotando bastante bien, pero en el momento que se ha desviado a las líneas rojas, a atender a políticas más liberales que progresistas liberales, jugar con ese juego, yo creo que es lo que le ha perjudicado. Ahora entraremos en profundidad con Ciudadanos. Yo te quería lanzar una pregunta porque tú has comentado respecto a que molesta esa ruptura de la integridad territorial que tiene España. ¿Por qué crees tú que duele tanto esa ruptura? Aparte de que evidentemente es una violación del marco constitucional, que es fundamentación. Yo creo especialmente que viene por ahí, el marco constitucional. Yo creo que hay mucha gente, y hablo mucha gente mayor sobre todo, que es de izquierda, que con la aceptación del referéndum constitucional que se hizo, yo creo que como estigmatizó la Constitución y dentro de ello esa integridad territorial de España. Entonces la defensa de la integridad territorial es un hecho del Estado es un hecho constitucional. Pero no es solamente algo propio de la derecha. No es propio de la derecha, es propio también de la izquierda. Es propio de la izquierda. Vamos, en redes sociales, durante el proceso y los actos de los CDR, yo que tengo seguidores tanto de derecha como de izquierda, se podía ver que gente de izquierda, votantes de Izquierda Unida, votantes del PSOE, se ponían en contra de eso. Más de la actitud de los CDR y de por qué se quieren ir de España, ¿sabes?, que buscar otra alternativa. No, sí, de hecho la izquierda ortodoxa siempre ha sido centralista. Claro. No es nada nuevo, encuentra sus raíces en esa fase teórica. Pues Antonio, Carlos y María. Vámonos, Antonio. Yo quería, siguiendo el hilo de lo que has estado hablando de que Pablo Iglesias se mostró muy moderado en el debate, yo creo que es porque intentaba dar una imagen más institucionalizada, ya no solo de Podemos, sino del propio Pablo Iglesias. Porque... Estamos con Vox, Antonio, ¿te lo recuerdas? Sí, pero simplemente pues seguir un momento con lo que él estaba diciendo. Yo, que esto también viene a colación de lo que tú estabas diciendo antes, de que tú piensas que antes de las elecciones ya se había hablado de lo del pacto Podemos-PSOE. Sí. Por eso yo pienso que es todo ese proceso de institucionalización, de moderación, de mostrar presidenciable a Pablo Iglesias. Claro, porque posible. Sabían que iba a terminar siendo vicepresidente. Después, con respecto a Vox, hay una cosa que ha dicho María, que es lo de España primero frente a los nacionalismos, y yo creo que podemos encontrar un paralelismo en el discurso de Vox, en todo. Familia tradicional primero frente a familias no convencionales, monoparentales o como lo quieras llamar, no sé, españoles antes que inmigrantes, Estado central antes que autonomía. Yo creo que el discurso de Vox se representa y se basa básicamente en algo contra algo. Binomiza mucho, ¿no? Binomiza muchísimo. Pues Carlos. Sí, yo creo que con lo que se ha dicho del debate y del silencio de Pablo Iglesias, hay que distinguir entre dar una posición institucional de capacidad de gobernar y de presidencia con un silencio profundo ante datos falsos que veíamos que estaba soltando Vox en el debate. O sea, si Santiago Abascal en el debate compara a los menas con violadores o con asesinos, eso no... O sea, yo creo que ni se le combate silenciando, impidiendo que accedan al debate o simplemente ignorando esa afirmación,
ni tampoco y que se le tiene que combatir precisamente aportando datos y combatiendo ese discurso cara a cara, y no avergonzarse de que haya ciertos temas que por una cosa o por otra hayan vuelto a ponerse encima de la mesa. Teníamos hasta hace un tiempo una serie de consensos y unos absolutos morales en la sociedad española que ahora se están poniendo en tela de juicio. Todo el mundo parecía que estaba concienciado con la violencia de género, con el feminismo, o por lo menos una gran parte. Había otra parte silenciada que no estaba dando su voz y que la ha encontrado precisamente en Vox. El consenso progre que llaman Ese es el consenso ellos. progre, precisamente. Y es que claro, ese consenso progre que llama Abascal ahora empieza a debilitarse un poco. Bueno, precisamente no se puede combatir diciendo esta gente son unos fascistas y no tienen otra cosa que decir que odio y datos falsos y me producen vómitos, no sé qué. Sí. Se tiene que combatir con datos verdaderos frente a los datos falsos que se dé, y con combatir un discurso basado en el odio frente a un discurso basado en la solidaridad y en la capacidad de gestionar y de solidaridad. Eso impulsaba Vox, ese bloqueo por parte de las fuerzas de izquierda. Esa ¿verdad? respuesta. María, Antonio quiere lanzar una pregunta. Me gustaría hacer una pregunta, Carlos, muy cortita, muy Vale. concisa. Porque tú estás diciendo de que no se contestaba a Vox en los debates con los datos falsos que estaban dando. ¿Tú piensas que es por miedo a la respuesta? Yo creo que se había encontrado yo creo que la solución se había visto en que en silencio no iba a hacer que Vox creciera y que no valía la pena responder unos datos y una serie de afirmaciones porque total, eran 4 monas y tampoco le iba a votar tanta gente. Y claro, se encuentran con que de repente tiene un gran crecimiento en el Parlamento. Acaba este careo y María está esperando la palabra, Yo lo que ¿vale? pienso es que Vox tenía preparada, si le respondían ante esos datos, Vox tenía preparado de sobra lo que tendría que decir, bueno, en este caso Abascal, lo que tendría que decir para desmontar cualquier argumento que le dieran respondiéndole, lo que yo pienso. De María y Javi. Monasterio se encontró un poco perdida con Irene Montero. Sí. Yo lo que quiero también señalar, ante todo, es que Vox ha cambiado el tipo de electorado que le votó de unas elecciones a otras. Esto es muy importante. Pasamos de un electorado con unas rentas altas a un electorado de todo tipo. Las rentas ya no son tan altas, es decir, sí que va a tener un calado en las rentas altas, pero también en las rentas bajas. De hecho, ahí se disputa con PSOE, y eso es muy importante. Es que yo creo que Vox ha sabido venderse bastante bien en ese aspecto, porque de hecho yo me he encontrado por Facebook mismo vídeos de, creo que era Ortega Smith, yendo a una herrería. Exacto. Sí, de Rocío Monasterio en Madrid pidiendo el cierre de casas de apuestas. Eso iba a comentar. Y en yo. Sevilla Claro. con los caballistas en el centro, Sí. sin ir más lejos. Yo creo que, bueno, también se modifica el tema de los jóvenes. Los jóvenes está teniendo un gran calado en los jóvenes, en ese tipo de electorado, y eso es muy importante. Y luego, sobre todo, yo creo que también cala a la hora de la inmigración. Está calando. Los ciudadanos se encuentran un problema con la inmigración y claro, siguiendo lo que ha dicho Carlos, tú te encuentras con que había un discurso que no se cuestionaba y de repente, que es que los inmigrantes me quitan mi trabajo, por lo tanto sí que te lo cuestiono. Y entonces apoya a Vox. Entonces yo creo que también ha habido personas, tanto de izquierda como de derecha, que es que yo creo que eso es muy importante, que han sentido en Vox ese partido que tienen que votar porque le está dando soluciones reales. Y también yo Está creo, proponiéndolas. bueno, sí, por supuesto, las propone, no las da, pero que propone soluciones a cuestiones que tienen en su día a día. Personas a lo mejor que no votaban, incluso, o personas que votaban al PSOE, pero que yo creo que lo importante es señalar que no todo el discurso de Vox, no todo el programa de Vox es conocido por los electores. Por supuesto, eso pasa con todos los partidos, pero que tú te quedas con la parte del partido que te interese. Y si a mí me interesa la inmigración, yo voy a votar a Vox. Y si me interesa el problema de Cataluña, también. Porque es quien me está hablando claro. Y quien me lo está sacando encima de la mesa, que también es muy importante. Javi De Vox, Antonio, de Javi Vox primero Antonio. De Vox lo que se Venga. conoce es lo que llama la atención, básicamente. Javi. Yo lo que quería resaltar era que bueno, la importancia de lo que ha dicho Fran, de los vídeos de campaña en estas elecciones, que han sido básicamente por redes sociales, donde también se mueve sobre todo mucha gente joven,
y que eran, me voy a la herrería, me voy a cerrar la casa de apuestas. Yo creo que eso es lo que ha... Yo creo que ahí, perdón que te distinguido. interrumpa, hay que poner de relieve el director de campaña que tiene Vox, que Sí, es Steve Bannon, bueno, el asesor de Donald Trump, y eso hay que tenerlo en cuenta. La importancia. La importancia que tiene tener a un coco como Steve Bannon. Claro, en el PP tenía... En el PP también tiene un coco que es Aleix San Martín, pero esta vez le ha salido la cosa rara. Entonces yo creo que la importancia, sobre todo de los vídeos de campaña por redes sociales, ha sido clave, porque yo es que todos los días en Facebook me comía vídeos de monasterio yendo a las casas de apuestas. Yo también. Espinosa de los Monteros con el herrero, que además me llamó mucho Espinosa, la atención. es verdad, era Espinosa de los Monteros. Me llamó verdad, muchísimo la atención ese vídeo, porque no he visto a ningún candidato a hacer esas cosas, ¿sabes? Hasta ahora. Después, discutía yo en el puerto hace unos días con un concejal, igual, el blanqueamiento que se le hace al no combatir el discurso de Vox. Yo creo que si tú te enfrentas directamente con los datos reales contra un discurso, por ejemplo, de violencia de género, es que no tienen por dónde salir. Yo sigo esperando que Serrano publique esos datos que tenía sobre la verdadera violencia de género que había en Andalucía, porque es que no lo ha publicado, y se lo dijo la reportera de La Sexta en el Parlamento andaluz. Se quedó un poco bloqueado, no sabía por dónde salir y todavía no ha presentado nada. Y por último y más importante, para no tomar mucho más tiempo, las fake news. Yo creo que eso es otra cosa que ha demarcado... Steve Bannon es experto en fake news. Sí, pero casi todos los partidos suelen lanzar fake news, y no solo por parte de los partidos, sino particulares que lanzan fake news en temas de inmigración sobre todo, que es lo que ha detonado esa polarización en el electorado, sobre todo en el electorado de clases bajas, podemos decir. Eso que hablamos en Facebook. Sí. ¿Acabamos el análisis de Vox con Carlos? Sí, yo creo que hay que hacer un análisis cuidadoso sin tener todavía el postelectoral sobre la mesa. Y es que en algunos informes que se han publicado recientemente se dice que el voto de Vox aumenta en circunscripciones con rentas medias bajas y con un paro elevado, como ha comentado antes María. De todas maneras, esto no implica que los parados y las rentas bajas voten a Vox, sino que pueden ser precisamente sus vecinos que pueden tener rentas más altas los que los voten. Y una situación ocurre en circunscripciones en las que la inmigración es muy alta, ¿no? Evidentemente aquí comprendemos que no son los inmigrantes los que van a votar a Vox, sino precisamente los vecinos que tienen a los inmigrantes en sus pueblos. Y bueno, destacar también el cambio del discurso que se está dando en Vox, que se está asimilando más al Frente Nacional, que está en Francia, que está buscando su voto en rentas más bajas. Veremos después en el postelectoral cómo esto se ha plasmado en los votos. Acabamos con Ciudadanos, acabamos con Vox y entramos con Ciudadanos. ¿Cuál es para vosotros el motivo o los motivos por los que Ciudadanos ha pasado a perder 47 diputados así, en nada? Yo creo que, como te he dicho antes, esas líneas rojas que ha interpuesto al PSOE, no saber recuperar el centro político, que es lo que hasta ahora le ha salido bien. Cuando ves el inicio de campaña de Ciudadanos con el Albert Rivera con el perrito, huele a leche, yo creo que eso indica que la campaña electoral de un partido ya va en caída libre y sin freno. Y encima, durante toda la campaña no han sabido moderar su discurso, sino seguían igual. Intentaron hacer esa estrategia 2 días antes de que se disolviera el Congreso de, bueno, vamos a intentar pactar. Pero sí, yo creo que ha marcado bastante esa ambivalencia que ha tenido Ciudadanos de me declaro liberal en los estatutos, pero ahora ofrezco un apoyo al resto de última hora. Es que yo creo que se han creído que podían dar ese sorpaso al Partido Popular. Lo vieron tan cerca que dijeron, me voy a demarcar totalmente hacia la derecha y voy a intentar colapsarlo. Y al final se ha visto que se le ha comido el PP el espacio, porque el PP es un partido tradicional que tiene muchísima fuerza. Antonio, Carlos y María. Yo lo que no entiendo, a colación con lo que tú estás diciendo, yo lo que no entiendo, Ciudadanos, es cómo no vio venir que el sorpaso no iba a ser posible, porque después de las generales hubo unas municipales, autonómicas y europeas donde no superaron al PP en ningún sitio, donde todo lo que habían conseguido
se habían mantenido. Quiero decir, no habían superado sus expectativas, seguían siendo la segunda fuerza de la derecha, y yo no entiendo cómo no vieron venir que el sorpaso era imposible. Dime. Yo creo que sí lo veían venir, pero que intentaban vender a su electorado la posibilidad de que ocurriese. Sí. Ellos con las encuestas que manejan internamente seguro que lo tenían. Yo sí creo que de forma de cara al electorado sí intentaban vender como que era posible el sorpaso, pero yo creo que ellos incluso se lo creían, y yo creo que eso cualquiera que lo vea como de unas elecciones de un mes en un mes ha variado tanto la cosa, y que es verdad. Yo creo que el sorpaso era imposible. Yo, respondiendo a la pregunta de qué creo que ha pasado en Ciudadanos, yo creo que lo que ha pasado es una pérdida de identidad política, la pérdida del centro, como estaba comentando Javi. Ciudadanos es el partido que se ha abanderado de representar la estabilidad, la institucionalidad, el equilibrio, y eso se ha perdido completamente, se ha alejado completamente del centro, de la moderación. El PSOE le ha comido toda la tostada por ahí, y nos encontramos en una situación de que Ciudadanos ha perdido completamente su identidad, no sabe dónde ubicarse, porque si se ubica mucho a la derecha, pierde todo. Pero lo que, por ejemplo, que... es que era lo que yo estaba comentando antes, en los estatutos está definido como un partido liberal, o sea, que compite en el espectro del PP. De la derecha, y económicamente también en el espectro de Vox. Sí. Pero claro, te encuentras con que a última hora, cuando ya está a puntito de convocarse las elecciones, que le ofrece un pato de última hora al PSOE, un PSOE del que había renegado tanto. Eso es lo que es el centro. Tú eres liberal, pero te puedes acercar hacia unas posiciones más de izquierda. Es que esa es la pregunta que me plantea luego. Claro, yo para mí el centro, y después te lo voy a decir, te voy a decir mi porqué, para mí el centro no existe. Pero sí que Ciudadanos ha intentado englobar eso. Sí, sí. La polarización, como he comentado antes, ha llevado a que el centro no exista. Está a la izquierda, está a la derecha. Y Ciudadanos ha perdido todo lo que había en ese centro izquierda que tenía, porque Ciudadanos empezó siendo un partido de centro izquierda, y en sus primeros estatutos se definían como un partido de centro izquierda. Y son un partido liberal, pero que aglutinaba mucho votos de desencanto del PSOE, de la parte más centrada, más de derecha del PSOE, y eso lo ha perdido al final. Lo ha terminado perdiendo porque se ha derechizado demasiado, los medios se han esforzado en derechizarlo, y el PSOE y Podemos se han esforzado en derechizarlo porque sabían que iban a hacer que iba a hacer que perdiera votos. Y también el propio PP y el propio Vox se han encargado de poner como su competidor y poner a la derecha Ciudadanos, porque sabía que eso lo iba a debilitar. Y ahora nos encontramos con que el PP tiene 89 diputados y Vox tiene 52, y no son 52 diputados aquí al Balalá, son 3,6 millones de personas que lo han votado. Claro. Quiero decir, y ahí hay muchos votantes de Ciudadanos, igual que en el votante de PP hay muchos votantes de Ciudadanos, y en el votante de PSOE igual. Aunque yo personalmente pienso y coincido con un profesor nuestro, con Trujillo, que el otro día estuve hablando con él y me dijo que el votante ciudadano se ha ido mayoritariamente a la abstención. Yo coincido con él, y yo no creo que haya habido un trasvase tanto de Ciudadanos a Vox como sí de Ciudadanos a PP y de PP a Vox. Carlos, te toca. Bueno, yo no creo que tenga que ver con que existe o no el centro, sino con que en España no entendemos la política sin el eje izquierda y derecha, cuando realmente la mayoría de las posiciones del Congreso son posiciones centristas, porque el PSOE y el Partido Popular han tenido en su discurso ese centro izquierda, ese centro derecha, pero es que precisamente han encontrado posiciones de consenso en el Parlamento, y no precisamente porque estén uno al lado del otro en posiciones antagónicas en el Congreso. El problema para Ciudadanos es que es esa incapacidad para generar un centro político que en España no se ha dado prácticamente, a excepción de UCD y CDS, y tampoco que fuese un centro puro, ¿no? De ahí la confusión ideológica que podamos encontrar. De todas maneras, hay que destacar también el hecho de que el error de Ciudadanos también ha sido el tema de que su incapacidad para copar a los votantes del Partido Popular, porque el Partido Popular no ha encontrado tampoco en Pablo Casado, si bien es cierto que es discípulo de Aznar, no ha encontrado una ala muy excesivamente derechizada, por lo tanto ha mantenido esos votantes de centro derecha que se identificaban a lo mejor más con Rajoy, ¿no? Y destacar también la decisión correcta, que luego hablaremos, de la dimisión de Rivera. María, tu análisis. Yo creo que lo ha dicho antes Antonio, el tema de qué es el centro. Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que no podemos decir que Ciudadanos se ha centrado en calificarse a sí mismo como centro, cuando realmente en sus bases estaba que era un partido liberal,
Sí, pero Entonces, en el mensaje político sí lo ha recalcado claro, mucho Rivera. Sí, yo estoy diciendo, claro, este cambio te lleva a una confusión, te lleva a que los electores no sepan realmente ante qué tipo de formación estamos, y entonces, ¿ha tenido una clara identidad ciudadana? ¿Se puede saber rotundamente qué es ciudadano? Pues no, ese es el problema. Entonces yo creo que es cuando ahí se encuentra en el momento en el que Vox sube sus votos, es cuando dice, vale, tengo 3 partidos a la derecha, entonces ya ahora me tengo que postular, ¿no? Porque no estoy realmente en el centro, y si quiero recuperar el centro, como pasó, ¿qué tengo que hacer? Y no han tenido tiempo. Yo creo que no han tenido una buena estrategia para de nuevo estar en el centro, entonces se han encontrado porque en una situación mala. Y el problema está en que ahora, aunque me esté adelantando con el tema de que Albert Rivera haya dimitido, entonces ahora, ¿qué tiene que hacer la nueva? Sí, lo voy a introducir ya. Vaya, vimos la dimisión de Rivera y cómo Inés Arrimadas se postulaba para darle ese otro calado, otras nuevas intenciones, pero al fin y al cabo, bajo mi punto de vista, yo creo que Rivera, valga la frase popular y mal dicha, Inés Arrimadas es Rivera con peluca. Con peluca, no, con pelo largo. O sea, que mantiene la misma tendencia ideológica, es riverista pura. Entonces, ¿vemos un futuro exitoso en Ciudadanos con Inés Arrimadas, o en cambio debería haber un cambio completo de ejecutiva que trajera a los estatutos una nueva orientación? Yo creo que, si me da la palabra, Sí, dale. yo creo que debe de haber un cambio en la ejecutiva, porque vamos, lo estamos viendo ahora mismo con la investidura. ¿Qué es lo que propone realmente Inés Arrimadas? Si es que está proponiendo un pacto PP, PSOE y Ciudadanos, cuando ellos son irrelevantes en esa fórmula. Entonces yo creo que están perdidos en un discurso que es el discurso que ha llevado Rivera hasta ahora, y que no es un discurso que no vale, porque lo que tendrían que hacer es un lavado de imagen y recuperar de nuevo el centro, y no se está llevando a cabo. Y según tengo entendido, las primarias se van a hacer por el mes de febrero o abril, me parece. O sea que es un proceso que va para largo, vamos. Carlos. Bueno, yo creo que, teniendo en cuenta que la situación es difícil de resolver, dado el descenso que se ha dado ya con Rivera, no es negativo que Arrimadas recuperase la presidencia del partido. Los puntos a favor que veo es que es la primera candidata a la presidencia del gobierno, a excepción de Rosa Díez, por lo tanto se le puede dar un calado de votos en términos del voto de mujer, y que es la única alternativa, porque el liderazgo que ha llevado Rivera a lo largo de estos años ha hecho que, a excepción de Arrimadas, y tenía voz por Cataluña, no haya más caras visibles en el partido, por lo que yo creo que Arrimadas es la única candidata. También, sí es cierto que está cercana a las bases ideológicas de Rivera, pero veo en ella una cierta capacidad para redirigir un discurso hacia el centro liberal. Sin embargo, puntos en contra que podemos encontrar: en primer lugar, el descenso excesivo de la representación parlamentaria, que lo único que puede generar es que precisamente Ciudadanos ya no tenga visibilidad en el Parlamento, y sin visibilidad, por mucho que tú modifiques un discurso, ya tiendes a hundirte. Y en segundo lugar, lo que ya había comentado antes del centro en España, que ambos bloques están tan arraigados que construir un discurso pasando en un centro liberal, ya habiendo sufrido varios virajes ideológicos, es prácticamente imposible. Entraremos ahora también en ese aspecto del centro político, pero Antonio quiere comentar algo respecto a Arrimadas. Yo, antes de nada, quiero contestar a María, porque ha dicho que no se podía saber lo que es Ciudadanos. Yo creo que sí se puede saber. Yo creo que ha quedado claro que es una veleta política. Con respecto a Arrimadas, yo creo que sí es mejor líder que Rivera, pero yo creo que mejor líder que Rivera ya de últimas era hasta el perro que olía leche, porque ya está demasiado quemado. Ya se conocen perfectamente cuáles son sus intenciones, ya se sabía perfectamente que ya había perdido el carisma político que le llevó al líder. Estaba desgastado. Estaba desgastado, ¿no? Desgastadísimo. Ya estaba acabado. Entonces, Arrimadas, ¿es mejor líder? Obviamente, ahora mismo sí. ¿Es buena lideresa y es lo que necesita el partido? Yo creo que no. Yo creo que el partido necesita una renovación, un cambio de discurso, y yo creo que debería intentar hacerse un Pedro Sánchez en 2016,
de un líder diferente, un líder más que represente más los valores que quieren conseguir, un líder que cambie todo lo que está haciendo el partido, un líder que cambie completamente la ejecutiva. Yo creo que debería... Pero eso es Arrimada, no otra nueva ejecutiva. Otro líder. Yo pienso que debería haber otro líder. Yo creo que Arrimada, bueno, y si lo hace Arrimada, tendría que cambiarse mucho el discurso. Yo creo que tendría que, bajo mi punto de vista, para que Ciudadanos no caiga en la desaparición política y en la irrelevancia como está ahora mismo, no tendría que hacer estos llamamientos de pacto de 221 diputados, que eso simplemente es que matemáticamente Ciudadanos es irrelevante. Es que es irrelevante. Ahora mismo yo soy más relevante en política que ellos, quiero decirte, de broma, ¿no? Pero ahora mismo Ciudadanos, ¿qué tiene? 10 diputados, tiene grupo propio, por suerte, pero no puede hacer gran cosa. Entonces, están intentando llevar un discurso continuista, constitucionalista, que les haya para el fracaso. Yo creo que Inés Arrimadas debería intentar dar un giro, intentar apoyar ese pacto de PSOE y Podemos para intentar volver al centro, volver a la estabilidad, volver a la moderación, para como he dicho, hacer lo que hizo Pedro Sánchez en 2016, resurgir de su ceniza e intentar volver a liderar un espacio ideológico centrado. Vale, María. Yo es que creo que le estáis poniendo mucho acento al cambio de líder, y es que no creo, evidentemente tiene que haber un cambio de líder, pero es que yo creo que los puntos a favor que ha señalado Carlos es que son esenciales. Para empezar, una mujer, que es súper necesario, lo van a llevar por bandera, por lo tanto, evidentemente ya ahí va a haber un cambio de discurso. Que se pueden presentar ahora como un partido liberal feminista, y entonces es que ya ahí está llamando la atención sobre el electorado feminista. Luego veo que también es el tema de que te pregunto a ti, Antonio, que lo está sacando mucho. Vamos a ver cuántas veces ha cambiado Pedro Sánchez de opinión y de estrategia desde que se ha elegido. Por lo tanto, ¿el problema es la líder o es la estrategia que siga su campaña o su estratega? Te voy a responder en un momento. Pedro Sánchez ha cambiado muchas veces de opinión, sin embargo sigue siendo la primera fuerza en España, la fuerza más votada. Ciudadanos ha cambiado muchas veces de opinión y es la sexta. Vale, de acuerdo, pero que presentar a Ciudadanos como un partido veleta también me llama la atención, cuando es que todos los partidos cambian de estrategia cada cierto tiempo, porque según lo que me vaya interesando. Que en este momento, por el momento de convulsión que existe, pues los partidos se intentan situar sin de verdad tener una gran estrategia. Entonces, según tú, María, si la caída de Ciudadanos no se ha producido por esa ambivalencia ideológica, ¿a qué se debe? Yo sí considero que sea por la ambivalencia, pero es que también le pongo el punto en Vox. O sea, yo creo que es que simplemente no han tenido protagonismo en esta última campaña. Ciudadanos no ha tenido protagonismo, no ha salido, no ha llegado a los electores. Yo creo que ha salido, no ha llegado, pero ha salido de manera errónea, desde mi punto de vista. Pero que no ha ya llegado. Ha intentado desmarcarse de una manera muy de broma, básicamente. Estaba Carlos antes. Es para apuntar lo que sea. Yo creo que no ha salido tanto porque primero tenía que resolver sus problemas internos para después poder mostrarse en la galería, porque los problemas internos que ha tenido Ciudadanos antes de las elecciones son bastante graves. No, pues no son una dimisión, son varias dimisiones. Y yo creo que eso también es un factor que ha agravado la... De los propios ideólogos del partido. Sí. Javier Nart, por ejemplo. Carlos. Que la diferencia fundamental que yo encuentro entre el Partido Socialista y Ciudadanos es el arraigo de uno y de otro, porque claro, encontramos virajes ideológicos y de discurso en ambos, en Rivera lo encontramos y también en Sánchez, pero es que el calado histórico que tiene el Partido Socialista en Andalucía no es el que tenía Ciudadanos. Entonces, evidentemente, un partido y otro se pueden permitir menos ese cambio de discurso. El PSOE puede dar varios bandazos que van a tener una masa de votantes fijos, pero sin embargo Ciudadanos, en cuanto los votantes vean que ideológicamente o discursivamente no se aclara, le viene peor electoralmente que al PSOE. Entonces yo quiero introduciros otra pregunta. ¿Por qué existe en España esta tendencia de los partidos autodenominados de centro a ir desapareciendo? Lo vimos con la UCD, lo hemos visto con UPyD y lo estamos viendo con Ciudadanos. ¿Está dejando claro España y los electores que quieren partidos perfectamente autoubicados en un lugar del espectro ideológico? ¿Carlos? Sí.
Yo creo que sí, fundamentalmente por los conflictos históricos que vienen de lejos, ¿no? Pero la derecha y la izquierda siempre ha estado muy arraigadas en España. Ya no solo a lo mejor con la búsqueda del centro político, sino con la búsqueda de espacios progresistas que intenten romper con esa dicotomía de la izquierda y derecha. Podemos al principio estableció un discurso rechazando ese par de izquierda y derecha y al final se tuvo que echar discursivamente a la izquierda. Más País, aunque no haya tenido mucha relevancia en la entrada del Congreso, no estructura tampoco ese discurso de la izquierda y derecha, más allá de establecer que es un espacio progresista y que lo que tiene intención es de generar bloques de consenso con el resto de fuerzas progresistas. Pero a diferencia que encontramos en en Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Donde ha habido posibilidad de construir discursos en base populistas, ¿no? que rompen ese eje de izquierda y derecha y que lo sitúan en base al ellos y al nosotros, lo que intentó situar Podemos al principio con la casta y con la clase política como corrupta y el pueblo y frente al pueblo. Ese tipo de discursos creo que no encajan tanto en España, no al menos tal como se han intentado, y que lo único que le queda a un partido o al otro, por lo menos hasta el momento, es situarse por lo menos en el progresismo, el conservadurismo, el liberalismo. Antonio. Yo estoy de acuerdo con lo que has dicho, Carlos, y yo querría hablar un poquito de esa caída del centro. ¿Cuándo se pierde el centro, no? Estamos dando ya por hecho que el centro existe. El centro existe, pero es muy pequeño. Entonces, los partidos que quieren abarcar más tienen que irse hacia un lado. Javi hacia lo otro. veo con la cabeza negando. No coincido, pero bueno, termina y yo. Acaba Antonio y va. Yo pienso que el centro es pequeño y que tiene que virar o hacia la izquierda o hacia la derecha, y que UCD y Ciudadanos viraron más hacia la derecha, que UPyD intentó mantenerse en el centro y por eso cayó tan pronto como cayó. Pero ¿cuándo cae la UCD? ¿Cuándo ya definitivamente? En el 82, con el cambio de gobierno. Con la mayoría absoluta de Con la mayoría absoluta de Felipe González. ¿Cuándo desaparece definitivamente UPyD? En 2011 gana, consigue representación, pero ya en 2015 es cuando desaparece porque hay un cambio político muy grande. ¿Y cuándo cae Ciudadanos? Cae, ¿no? Cuando se inicia su caída. Ahora en 2019, porque también hay un cambio político bastante importante. Yo creo que el centro queda claro que en los momentos de estabilidad puede que haya un espacio para el centro, pero que en los momentos de cambio político, de cambio de cultura política, el centro como que va desapareciendo. Javi. Es cierto eso último, que en los momentos de polarización quizás el centro se encuentre menos ubicado. Pero lo cierto es que desde que el CIS lleva preguntando la autoubicación ideológica a los entrevistados, prácticamente más del 55% de los entrevistados se sitúa en torno al 4, 5 y 6. Entonces, ¿es un espacio que existe? Sí, y es muy amplio. El PP siempre se ha situado en ese espacio del 6, 5, intentando robar. Cuando surge Ciudadanos, surge colapsando todo ese espacio. Entonces, creo que teóricamente se puede compartir o no que el centro no exista, pero en la práctica la mayoría de los españoles sí que se sitúan en una posición central, y yo creo que es un aspecto importante, y más con el tipo de política que tenemos ahora, una democracia mediática donde los medios de comunicación, las redes sociales son tan importantes. Yo creo que favorece el auge de estos partidos. Yo tengo una pregunta para ti, Javi. ¿Cómo se plantea un programa económico de centro? Es que es complicado. Claro, es complicado, es que es prácticamente imposible. Es que siempre vas a tirar un lado más. Es que claro. Claro, es cierto. A ver, es cierto que en ciertas políticas se pueden ser un poco más liberales, un poco más progresistas. Pero bueno, el programa económico que tenía el PSOE antes de esta coalición con Unidas Podemos no era un programa del todo progresista. Entonces, y es un partido que se define progresista. Entonces yo creo que ahí puede estar la respuesta. María. Yo creo que es interesante, siguiendo lo que ha estado comentando Carlos y también lo de Javi, que es interesante señalar que cuando surgen los partidos, sí que tanto Ciudadanos como Podemos se han intentado situar un poco ahí en ese limbo, pero se han tenido que situar, se han tenido que postular, y al final ya todos calificamos o de izquierda o de derecha a los dos partidos. Entonces,
yo ya he dicho que Ciudadanos tiene que ahora mismo postularse y decir que es un partido liberal y que una de las herramientas que puede ser también decir que es un partido feminista. Entonces, lo que ha estado diciendo antes Javi es que con el tema de que es que sí, en el CIS se ve claramente como el electorado fuerte está entre el 4 y el 5 ahora mismo, entre el 4 y el 5, quiere decir que es que está en PSOE y que Ciudadanos estaba ahí. Es cierto que antes PP estaba entre el 5 y el 6 y ahora se mueve eso, sí. Y eso es muy importante, es que están, ahora mismo el electorado está bailando, hay una gran volatilidad. Claro. Acabamos ya este análisis del centro político con Carlos. Sí, yo creo que estamos mezclando dos cosas que hay que distinguir fundamentalmente. Y es que uno es lo que se entiende por centro en la opinión pública y otro es en la teoría política. Porque hablábamos antes de qué se entiende en un programa político con el centro. Bueno, hasta ahora lo que hayamos hablado era el centro de la opinión pública. Y el centro de la opinión pública es lo que hemos comentado sobre el CIS, cómo se sitúan los votantes en ese eje ideológico de izquierda y derecha. El votante medio normalmente se encuentra en posiciones del centro y el centro se entiende como consenso. Y de ahí pues los votantes cogen ciertos virajes y precisamente los partidos estructuran su discurso intentando aglutinar a ese votante medio. Después tenemos la teoría política, que precisamente hay mucha ambivalencia y ni siquiera encontramos la izquierda o la derecha pura. En la izquierda hay multitud de sensibilidades y en la derecha también. En la izquierda tenemos el eurocomunismo, la socialdemocracia, el marxismo-leninismo y en la derecha pues el liberalismo, la democracia cristiana, el conservadurismo. Y precisamente yo creo que el centro en lo que es la opinión pública se encontraría en el votante medio. Y en la teoría política se encontraría en el socioliberalismo, que precisamente es la posición ideológica que está ocupando el Partido Socialista en los últimos años, que lo comenzó por la tercera vía planteada por el Partido Laborista en Gran Bretaña y que defendería básicamente posiciones sociales progresistas, feminismo, políticas LGTB, por parte de, que es lo que precisamente ha estado defendiendo el Partido Socialista, con políticas económicas cercanas al neoliberalismo, de ahí que encontremos a Nadia Calviño en el Ministerio de Economía. O sea que el socioliberalismo realmente lo encontraríamos fundamentalmente en el Partido Socialista. Liberalismo en lo económico, socialista en lo social. Totalmente de acuerdo. Perfecto, parece que hemos llegado a un consenso en este último punto. Bien, pues pasamos ya al minuto de cierre. Sabéis, como el minuto de apertura, la misma pregunta para los cuatro. Ya os pido un poco de opinión personal y que os mojéis aún más, si os habéis mojado antes. Sinceramente, ¿cómo es la expectativa que vosotros tenéis respecto al pacto PSOE-Podemos? En segundo lugar, ¿veis acertado un gran pacto constitucionalista, como ha dicho antes María, entre PP y PSOE para dar estabilidad y no repetir otra vez elecciones? Antonio. A mí el pacto las bases de ese pacto entre PSOE y Podemos me dan ilusión y me dan confianza, lo que me transmite. Como miembro de la familia socialista y como amante de la política, el hecho de que se lleguen que se lleguen a coaliciones y que se exploren nuevas vías que no estaban dentro de la cultura política española me parecen bien, me gustan y los defenderé siempre porque al fin y al cabo nos dan ámbitos de estudio en nuestro campo. Y como ya te digo, como amante como miembro de la familia socialista, yo me alegro de que se mantenga un presidente del PSOE en el gobierno y obviamente, como ya también he dicho antes, era necesaria esta coalición porque con 120 diputados tú no tienes una mayoría legítima como para exigir nada a los demás. Tú necesitas mínimo esos 155 escaños que te va a dar. ¿Y cómo ve un miembro de la familia del PSOE un posible pacto con el PP en caso de que fracase la negociación con Podemos? Obviamente, yo me considero una persona progresista y yo prefiero que se lleguen a acuerdo con fuerzas de progreso. Pero sí que es cierto que si eso fracasa, yo creo que el PSOE está legitimado para intentar buscar otra alternativa. No es la preferida para mí. ¿Lo entendería el electorado? ¿Tanto de un partido como de otro? ¿Entendió en aras de estabilidad? Entendió la abstención después de un proceso interno convulso, largo y, a mi gusto, bonito, por cómo acabó. Entonces, si hay un pacto, hay un gobierno, hay un pacto PSOE-PP y hay un gobierno PSOE, si ese pacto dura, o sea, si ese gobierno dura, a ver cómo se venda el electorado y a ver quién de los dos sacaría más rédito de ese posible pacto.
la opinión de un miembro de la familia socialista, como él mismo se definió muy bien. Candidato a la alcaldía del Puerto, Javi, tu minuto. Muchas gracias. Bueno, yo voy a empezar por si vemos acertado un pacto del Sí. PSOE con el PP, ¿Tú qué que piensas? creo que no se va a producir. El PP está dispuesto a pagar el coste de las terceras elecciones porque piensa que le va a favorecer, y por lo que he explicado antes de que el pacto con el PSOE significaría dejarle la vía libre por la derecha a Vox. Y en cuanto a mis expectativas entre el pacto PSOE-Podemos, yo ya te he dicho antes que a mí pues me ilusiona y veo que tiene unas expectativas mínimas de 2 años. Veremos hasta dónde puede llegar. Es un pacto bonito, la primera coalición en nuestra democracia, y te decía en el anterior programa que al final esto se decidiría con uno de los 2 grandes partidos tradicionales, o PP y PSOE, absteniéndose. Pero la cosa al final es lo que el PSOE no quería, que es que la Republicana pues le dé la abstención, ¿no? Entonces yo creo que pinta, yo creo que va a haber gobierno y que va a ser una legislatura muy bonita. María, ¿estás ilusionada o no estás ilusionada? A ver, yo tengo expectativas altas, pero si fuese solo fuerzas progresistas y no estuviéramos metiendo a los nacionalistas de por medio, como los estamos metiendo, pues yo creo que vamos a tener problemas. Entonces no creo que se llegue a 4 años, como ya he dicho. Por lo tanto, creo que en estos acuerdos, preacuerdos que se están llegando, probablemente se esté llegando ya a acuerdos en términos económicos, con unos presupuestos ya estructurados, pero sinceramente no creo que eso vaya para adelante. Y en cuanto al acuerdo PSOE-PP, pues espero que no se dé, pero porque no creo que se llegue a grandes soluciones, pero sí que sería interesante verlo. Sin embargo, PP no creo que lo quiera realizar. ¿Y si ocurriría? Si ocurre un supuesto. ¿El electorado cómo lo vería? ¿Lo entendería el electorado de un partido y de otro? ¿No lo entendería? ¿Perderían votos de cara a unas próximas elecciones? ¿Cómo lo ves tú? Es que yo creo que Estamos aquí planteando muchos escenarios imaginarios. Creo que es tan complicado que los partidos tradicionales pierdan ese calado y ese electorado que bueno, que no creo que le supusiera mucho. Mucha pérdida a los dos, ¿no? Yo creo que se vería como una respuesta a Vox. Entonces, incluso puede ser que le beneficie a PP. Pues Carlos, acabamos contigo. ¿Tú estás ilusionado, no estás ilusionado? Bueno, ¿Cómo estás? yo creo que Esquerra va a ser fundamental en la negociación, que en caso de no generarse un pacto con los bloques progresistas y nacionalistas, un pacto con el PP vendría mal electoralmente a ambos, aunque sí podría ser positivo pensando en la estabilidad y la gobernabilidad, y que bueno, en caso de terceras elecciones la abstención se elevaría muchísimo y la imagen internacional sería cuanto menos delicada. O sea que esperemos que por lo menos algún gobierno salga. Vale. Pues nada, ya solo me queda agradeceros vuestra participación otra vez. Ya os habéis convertido en los habituales del programa. Y a vosotros, los que estáis detrás de las cámaras, muchísimas gracias por estar ahí, por apoyar este proyecto, y les deseo de todo corazón unas felices fiestas, que las disfruten junto a sus amigos y su familia, y nos vemos después de Navidad aquí, en Zon Político.